Disculpad por el... Feliz año nuevo. Disculpad por el pequeño retraso. Me han retenido por el camino. Bueno, feliz año nuevo, eso, efectivamente. Bueno, a ver, ya empezó a grabar, perfecto. Te lo he cortado. ¿Te lo he cortado? Ah, perdón. Ahora. ¿Ahora mejor? A mejor, ¿no? ¿Se ve bien? Vale. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. La primera vez que estoy aquí en clase. Nada, antes que nada, pues pediros disculpas porque, como podéis ver, aún no he hecho la grabación del tema 5 como os prometí. He tenido circunstancias familiares que me lo han impedido, pero bueno, no os preocupéis que a ver si puedo hacerlo antes del examen, ¿vale? Lo haré. La primera vez que no cumplo promesa, digamos, electoral, ha sido una vez un poco movida y no he podido hacerlo, ¿vale? Disculpadme. Lo haré. No os preocupéis que se puede. Lo intentaré. Bueno, entonces nada, hoy por supuesto el planning es acabar el tema 6, seguro, y el tema 7, si no lo acabamos el tema 7, dejarlo tirando, ¿vale? Para que, como prometí, la semana que viene, si me hace falta dedicarle nada, media horita al tema 6 como al tema 7 y ya el resto de la clase, pues dudas que tengamos, haremos, ya tengo buscado un pequeño examencito de otros años, aquí en clase, tal y cual, ¿no? Y como bien estamos dando por el foro, en los últimos 15 minutos de esta clase, o sea, a las 8 menos cuarto, explicaré cómo tenéis que hacer la fijación del encenso del cordero para la práctica que vendrá después de los exámenes, ¿vale? De hecho, la presentación o pregunta en el chat será el primer lunes después de los exámenes, ¿vale? Aún así, el calendario aún no lo tenéis porque no lo hemos publicado. O sea, lo que haremos tanto el profesor Caña como yo es que durante las semanas de exámenes publicaremos el calendario de práctica del segundo cuatrimestre, ¿vale? Y ahí ya veréis cómo están las dos prácticas estructuradas y secuenciadas en el cuatrimestre. No está hecho porque lo aprovechamos las semanas que no hay clase, ¿no? Y que estáis haciendo los exámenes. Pero vamos, ya os adelanto que la presentación va a ser el primer lunes que haya clase del segundo cuatrimestre. Ahí haremos la presentación de la BP3, pero para ese día aún no hace falta llevar los ceros fijados, ¿vale? Porque es la presentación teórica, ¿vale? O sea, que tenéis más de un mes para poder hacer la fijación tranquilamente, ¿vale? Lo explicaré, para no comer tiempo, lo explicaré, como digo, a menos cuarto, ¿vale? Y ahora, teoría. Venga. Dicho esto, venga, nos quedamos aquí. Justamente empezar ya a entrar en una aproximación de las estructuras que componen el sistema nervioso. No os agobiéis porque yo sé que ya empecé a ver nombrecitos, ya empecé a ver los ejes, los planos de corte, pero esto es una aproximación, que es decir, el tema 6, su idea no es que ahora sepáis todos los nombres de la estructura, eso está el tema 8. Que ya, eso es un problema para los alumnos del futuro, eso no es para ahora, ¿vale? Entonces ahora yo lo que voy a hacer, estoy conectado, lo prometo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente ahora, con mi diapositiva y con mi explicación, daros las estructuras básicas necesarias que sí o sí os tenéis que saber para ese tema. Dicho esto, lo que veáis que yo tengo remarcado en la diapositiva, eso es de estudiarlo, no mucho más, en serio. No digáis, a mí no os engaña. Por supuesto, este tema, como veis que tiene láminas, las propias imágenes son láminas, os pueden caer en el examen esas láminas. Estas sí. De otros temas más complicados. De hecho, normalmente de figuras de genética no caen muchas, es un cuadrito, pero poco más. Pero estas láminas sí pueden caer. Las láminas del tema 6, me refiero, ¿vale? Entonces, tenedlas en cuenta, ¿vale? Pero prestar especial atención a las estructuras que yo os he marcado en rojo o en colores, porque son por mi experiencia y porque vienen en el libro en negrita, no por otra cosa, son las más importantes. ¿Vale? Pues venga, al lío. El sistema nervioso está compuesto por diferentes subdivisiones, como es normal. Las dos principales es el central y el periférico, ¿vale? Para empezar. O sea, lo que voy a hacer es ir abriendo cajones, ¿vale? De más grande a pequeñito. Primer cajón grande, central y periférico, ¿vale? Son las dos divisiones grandes del sistema nervioso, ¿vale? El central, a su vez, se divide en el encéfalo, que básicamente la cabeza, hablando por último de la mente, y la médula espinal. Mientras que el periférico son ganglios y nervios. O sea que hay menos especificidad. ¿Entendéis? Es todo más difuso. También por su función. Pero antes incluso de meternos ahí abriendo los cajoncitos para ir viendo la anatomía aproximada del sistema nervioso central y periférico, tenéis que entender los planos de ejes, los ejes por los cuales en anatomía nos orientamos los anatomistas para encontrar las diferentes estructuras. ¿Vale? Esto es como jugar a los barquitos. Las coordenadas. Usamos 3 ejes. ¿Por qué? Porque es un sistema tridimensional, ¿no? 3 ejes. Y yo lo he explicado muy tranquilamente para que os cale y os entre en las neuronas. Primer eje. Rostro, caudal. Del rostro a la nuca. ¿Vale? Rostro, caudal. Que si no lo pinto malamente, es de aquí
aquí. ¿Vale? Segundo eje. Dorso ventral. De la coronilla a la barbilla. ¿Vale? De aquí a aquí. ¿Vale? Y el último eje, latero medial. O medial lateral. Es lo mismo. ¿Entendéis? Tres ejes. Rostro caudal. Dorso ventral. Latero medial. O medial lateral. ¿Vale? Repito. Rostro caudal del rostro, del rostral, a la coronilla, solo caudal, en la cabeza. Dorso, de arriba, la coronilla, bueno, aquí arriba. Ventral es abajo. O sea, dorsal arriba, esto aparece como dorsal arriba, ventral abajo. Y el último, lateral medial, de los extremos hacia el centro. Bien, más o menos, rostral delante, caudal detrás, si lo queremos fácil. Dorsal arriba, ventral abajo, lateral hacia afuera, medial hacia adentro. Esto es un poco como la azafata, pero más o menos. Bien. Eso tenéis que saberoslo. Primero, porque en anatomía nombran así. Van a decir, vaya a leer. Tal estructura está dorsal a cual, lateral a tal. Pues tenéis que saber dónde está eso. Y además puede caer en el examen. Os pueden preguntar los ejes. Y por supuesto, cuando en el nuevo trimestre hagamos la práctica del cordero, os vayas a hartar de ejes. Porque lo veremos con el cerebro aquí. Aquí en casa, pues como la hagáis. ¿Vale? Eso ya explicaré. Lo puedo hacer de dos formas, online y presencial. ¿Vale? Como siempre. Bien. Claro, si fuéramos un animal de 4 patas, como el caso de la ratita, como comprenderéis, desde el encéfalo hasta la médula, está todo en el mismo eje, ¿no? Está todo en paralelo. Nosotros somos bípedos, entonces tenemos, la médula entra en perpendicular a la cabeza, ¿no? Entonces, claro, estas referencias que yo os he dicho para los ejes valen solamente para la cabeza, en nosotros. Si fuéramos una cabra, iría perfecto, porque la médula entra en paralelo al cerebro, ¿no? Por así decirlo, siendo muy burdo, ¿vale? Pero como en nuestra casa entra así en perpendicular, no se ve bien en casa, no se ve ahí, ¿vale? Entonces, la médula tiene para la médula, esto no es dorsal, esto es rostral, para la médula. Y esto es caudal. Para la médula, esto es dorsal, que es la espalda. Y para la médula, esto es ventral, que es el vientre. ¿Entendéis eso? O sea, para la médula, las referencias para los ejes cambian un poco respecto a la cabeza, porque es normal, está en otra orientación, es que no puede ser la misma referencia. Entonces, para la médula, el video es la médula, usar imaginación, usar ahí un poquito de abstracción, para mí, esta es mi médula, esto no es dorsal, esto es rostral, ¿no? Porque va hacia adelante, ¿sí o no? Y el caudal es el culete, por así decirlo, ¿vale? Dorsal es la espalda y ventral es el vientre. Y lateral medial igual, ¿vale? Entonces, como somos bípedos, tenemos esa salvedad, que nuestras referencias para los ejes son distintas en la cabeza que para la médula, pero porque están en diferentes planos, no por otra cosa. ¿Eso queda claro? Lo repito otra vez. Más o menos, calimatías numéricos, más o menos, ¿no? Usar la referencia, o sea, usarme a mí, o sea, cuando dudéis, escuchar la grabación, que veréis cómo eso os ayuda. Usar las referencias del cuerpo, ¿vale? Claro, los ejes, además de para localizar estructuras tridimensionalmente, también sirven para realizar cortes histológicos para estudiar dichas estructuras. También lo haremos de sobra en la práctica del cordero, ¿eh? No os preocupéis. También. Esto va a ser como recordatorio, porque en tema 8 va a hacer falta mucho que sepáis esto, no es otra cosa, ¿vale? Entonces, normalmente en anatomía se usan 3 tipos de cortes, solo 3, ¿vale? Y además son muy fáciles, ya veréis. El primer corte, el más sencillo de entender, el sagital, que es un corte que entra así, ¿vale? Que cortaríamos desde la... Desde la frente hacia atrás, ¿vale? Es un corte, es como si yo cojo, un poco gore, ¿no? Yo cojo una cuchilla y entro así, ¿vale? Y corto desde la frente hacia atrás, ¿vale? Sería este. Este es el corte en sagital, ¿vale? Así. El segundo corte es el corte en horizontal, que es entrando, la cuchilla la pongo horizontal, de ahí el nombre, y entraría también. Es decir, tiene la misma direccionalidad, ¿no? Desde la frente hacia atrás. La diferencia es que en el sagital está la cuchilla en vertical, en horizontal está en horizontal, de ahí el nombre, ¿vale? Que sea este.
Por supuesto. De hecho, eso es lo que se hace. De hecho, normalmente cuando tú haces un corte dicen medial, sagital, tanto medial, tanto tal. Pero sí, por supuesto, tú puedes, eso lo haréis en la práctica y creéis que no. Lo haréis loncheando, si lo queréis de otra manera, a diferentes niveles. Uso esta cosa para no ponerme yo muy técnico. Creo que entendáis las cosas, no que ya paso de estudiar los tecnicismos. Creo que me entendáis, ¿vale? El último corte, no, el sagital no es transversal. El transversal es este. Porque el coronal, que es el corte así, o sea, entraríamos desde. Es diferente a los demás. Porque entramos la cuchilla en vertical, pero entramos desde arriba a abajo. ¿Vale? Este tiene, se puede llamar coronal o transversal. Es lo que encontrar en los manuales. En el libro de texto aparece, creo, como coronal, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿vale? O sea, el sagital no es transversal. Sagital es sagital. Se acabó. Horizontal es horizontal. Y ahora el coronal, que es así, ¿vale? Cuchilla en vertical y entra de arriba abajo, se puede llamar coronal o transversal. Es un sinónimo. ¿Vale? 3 ejes son los más útiles. O sea, se puede cortar en oblicuo, pero es un poco rollo porque realmente así puedes. No, o sea, cuando haces estos cortes, lo que estás haciendo es visualizar estructuras internas. Y te conviene que esté cortado de una forma concreta para tú poder ver la relación entre ellas. Por eso no se hacen cortes oblicuos, porque ya estás cambiando, digamos, el plano, ¿no? Ya como que ves un cuadro de Picasso, una cosa muy abstracta, ¿vale? Pero yo creo que yo lo he hecho y es así, o sea, lo cortas así para que tú viendo, lo vemos en la práctica del cordero, veréis cómo a cortar así, veis la relación entre estructuras, la distancia que hay entre ellas, dónde está cada una, estructuras internas. Bien, de momento, vamos bien, ¿puedo avanzar? Sí, ¿no? Voy un poco rápido porque quiero. Bueno, pues, yo sé que yo con carrerilla, pero vosotros me tiré de flor de mano sin ningún problema, ¿vale? Entramos ya a los jaboncitos. En serio, vais a ver que voy a ir rapidillo, pero es que voy a ir en plan, de esta región, esta estructura, de esta, voy así, ¿vale? Porque lo tenéis que aprender, en serio. Empezamos con el cajoncito. Venga, el central, el periférico aparcado, ¿vale? El central, 2 regiones grandes, encéfalo, que es la cabeza básicamente, y médula espinal, ¿vale? Dentro del encéfalo, que sería todo esto es encéfalo, ¿ves? Todo esto es encéfalo, ¿vale? Todo esto es encéfalo, en la cabeza, el centro del cráneo. Hay 3 grandes regiones. 3 grandes regiones. 1, el encéfalo anterior. 2, el tronco del encéfalo. Y 3, el cerebelo. ¿Vale? O sea, dentro del encéfalo, 3 grandes regiones. Encéfalo anterior, que es esta de aquí. ¿Vale? Repito, esta de aquí. Tronco del encéfalo y el cerebelo. ¿Vale? No, que no se pasan porque yo no la he pasado. ¿Vale? 3 grandes regiones. O sea, esto es el segundo cajoncito. ¿Vale? Digamos. He vuelto. Hola, he vuelto, ¿me veis? Ahora, venga. Uf, nada, esto es año nuevo, pues seguimos las mismas, no es mejor la conexión. Venga, seguimos entonces, venga. Aprovecho la pregunta. Dime. ¿Has diferenciado en los ejes? Sí. ¿Has diferenciado de cerebro y columna? Sí, el cerebro y médula. Y médula. Sí. Es la médula, perdóname. Sí, claro, es que no la he señalado. ¿No es la columna? La médula está por dentro de la columna. La columna vertebral es la parte ósea que protege, no lo he dicho, al igual que el cráneo protege el encéfalo, que como he visto antes, la columna vertebral protege la médula. Va dentro, ¿vale? Es lo... Vale. ¿Y has diferenciado en los ejes unos mamíferos y otros, los más parecidos a nosotros? No, digamos que los ejes, o sea, para un animal cuadrúpedo, la misma referencia para el encéfalo que para la médula. Cuando somos bípedos, no, porque la médula entra perpendicular al encéfalo. Entonces, he marcado diferencias de referencia anatómica
entre el encéfalo y la médula. Eso es lo ejes, los cortes no. En los cortes, ¿no? Claro, los cortes son coronal, claro. La de la médula es 1, 2 y Eso es. horizontal. Eso es. ¿Vale? Eso ya que lo sé, claro, los cortes son los cortes. ¿Vale? Nada, un placer, hombre, para eso estoy. Entonces, venga, seguimos. Ya, vale, entonces, siguiente cajoncito. Ahora ya hemos visto las tres grandes regiones del encéfalo, ¿vale? Encéfalo anterior, tronco, encéfalo y cerebelo. Ahora vamos a ir abriendo. O sea, sí, yo de hecho recomiendo que en casa hagáis un esquemita y lo hagáis con estos conectores, en plan de ¿vale? Y lo hagáis con un mapa conceptual. Eso ayuda un montón. En anatomía ayuda un montón los esquemas. Lo dice uno que se lo ha estudiado. O sea, que yo pasa por esto, no creéis que yo me libro de esas cosas. Incluso peor, os lo aseguro. Entonces, es mejor hacer esquemitas. Como venga, pues central, pum, pum, y ahora y vais abriendo. Y así veréis que lo tenemos visual, con colores, ayuda un montón, ¿vale? Seguimos, venga, en ese foro anterior, dos grandes subregiones, a su vez. Los hemisferios cerebrales, que básicamente es la mayor parte del encéfalo anterior, la rampa y el diencéfalo, ¿vale? ¿Puedes repetir la parte que dijo que era similar a las patas de vuelo? Uy, va. No, eran los ejes, ¿vale? Lo repito rápido, lo repito muy rápido para avanzar, ¿vale? Los tres ejes para la cabeza son rostral, caudal, dorsal, ventral, de arriba abajo, y lateral, medial, ¿vale? Perdón, no quiero, porque si no es que no avanzo, ¿vale? Pero más o menos así, ¿vale? Más o menos, venga. Encéfalo anterior. Seguimos. Hemisferios cerebrales. Muy bien, nada, un placer. Yo repito, porque tengo que imputar rápido, porque si no, me voy a coger todo. Venga, hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales es la mayor, o sea, es lo que ocupa al 90 y mucho % el encéfalo anterior, que es lo que más se ve, ¿no? Es lo más, quizás, lo más representativo, ¿no? a nivel anatómico del cerebro, ¿no? ¿Cómo piensan esto? ¿No? Como piensa un cerebro, ¿no? Son hemisferios cerebrales. Tenéis que pensar, los hemisferios cerebrales tienen un montón, pero un montón de surcos, ¿vale? Que son esas fisuras, desde aquí, ¿ves? Cada surco es una fisura, un montón. Y también circunvoluciones, que son los pliegues que veis aquí, ¿vale? Todo esto son circunvoluciones, todos estos pliegues de aquí, ¿vale? Entonces, ¿tenéis que saber todos los pliegues? No. ¿Todas las fisuras? Tampoco. Solo tenéis que saberos aquellas fisuras, las líneas, que separan lóbulos, que separan regiones funcionales, que lo veremos adelante en el tema 8, de cerebral. Entonces, las fisuras importantes que tenéis que saber sí o sí son las que tengo marcadas en rojo. La primera, la más importante, la fisura longitudinal. Esta de aquí, ¿la veis bien? Que es la que separa, es la que separa los dos hemisferios. Y tan importante que es, ¿no? Que separa dos hemisferios, ¿vale? Fisura longitudinal. Se llama así porque es el recorrido longitudinal. ¿Vale? Es la que separa los dos hemisferios cerebrales, los dos hemisferios, ¿vale? Pues es importante. Es longitudinal porque recorre longitudinalmente toda la longitud del encéfalo, otra cosa, ¿vale? Segunda fisura importante, la fisura central. La tenéis aquí. Ya veréis que cuando hagamos la práctica del cordero lo veréis muy bien eso, que es muy bien, ¿vale? Ahora explicaré lo que separa, ¿vale? Primero que se quede con los nombres. Fisura central, esta de aquí. Y, bueno, también se puede llamar fisura de Rolando, pues si lo encontréis por el libro, ¿vale? Central o de Rolando, que fue que la encontró. O sea, como siempre os digo, los anatomistas no son muy inventivos. O le ponen el nombre de dónde está o que lo descubre. No, o lo que hace, no mucho más, ¿vale? Pero como que en el examen no lo pone las opciones, no os preocupéis, no son tan perversos. ¿Vale? Después, la fisura parieto-occipital. Ya os sonará qué lóbulo separa, ¿no? O sea, todas esas fisuras, o sea, como podéis ver, son fisuras que separan lóbulos funcionales, ¿vale? Entonces, central, o sea, longitudinal, que separa los dos hemisferios, la central, que es lo que separa, la fisura parieto-occipital, y la última es esta, la fisura lateral, ¿vale? Que esa va por aquí. Esa solo se ve una visión sagital, es una visión sagital del encéfalo, ¿vale? Diréis, vale, Benjamín, 4 fisuras. La primera me la has dicho, la longitudinal separa los dos hemisferios. ¿Y las otras qué hace? Bien, la fisura central separa el lóbulo frontal, que es este de aquí, del lóbulo parietal, este de aquí. ¿Veis? ¿Veis aquí la fisura central? ¿Veis cómo la marcáis? O sea, es importante porque separa el lóbulo frontal, porque está en la frente, está aquí, del lóbulo parietal, que está aquí, que está en la parte parietal aquí. O sea, sé que parezco un poco azafata de vuelo, pero creo que así me veis a mí y veis dónde está, ¿vale? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, ¿vale? Aquí y aquí. La fisura central lo separa.
Más lo veremos. Más se ve, perfecto, como es un abismo ahí que separa los dos lóbulos, ¿vale? La cisura parieto-occipital pues separa el parietal del occipital. Es esta de aquí, ¿vale? Fisura parieto-occipital separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal, está aquí. ¿Vale? Occipital está aquí atrás, el que está en la nuca, ¿vale? Haz para un repaso del lóbulo, no te preocupes, ¿vale? Y la última fisura, la lateral o de Silvio, pues lo que descubrió, separa, que está de aquí, separa el lóbulo temporal, que es este naranjita, del resto del lóbulo. O sea, este es el temporal. Entonces, ¿cuáles son los 4 lóbulos funcionales en los que se dividen los hemisferios cerebrales? El cada hemisferio, ¿no? Frontal, de frente, parietal, aquí arriba, occipital, aquí atrás, temporal, aquí al lado. Yo creo que no vais a encontrar a nadie más descriptivo, os lo prometo. Es una falta de yo levantarme y hacer coreografía. Repito, frontal, parietal, occipital, temporal. Lo tenía aquí en colores, pero yo no miento, ¿vale? Entonces, claro, por supuesto, eso en cada lóbulo, claro, en cada hemisferio. Eso en cada hemisferio, por supuesto. Eso es 4 lóbulos por 2 en cada hemisferio. Todo duplicado. Está todo duplicado. Siempre todo duplicado. Tenemos todo de todo, por si acaso, ¿vale? Y entonces esas son las figuras que lo separan. Por eso tiene que saberlo, ¿vale? No por otra cosa. Ya a nivel anatómico, del tema 6, lo único que tenéis que saberos, no mucho más, es que si yo cojo el hemisferio cerebrales y le doy la vuelta, lo veo desde abajo, ¿vale? Esto es una visión desde abajo. Es una visión ventral, ¿no? Porque veo la parte de abajo. Tenéis que saber que debajo está la corteza olfatoria, que es esto de aquí. O también llamado lóbulo piriforme, porque tiene forma de pera. Piriforme, forma de pera. ¿Vale? Un hemisferio es esto. Un hemisferio es la mitad de todo el hemisferio, uno en cada lado, ¿vale? Un hemisferio es la mitad. Es que no se me ha explicado mejor. Eso, un hemisferio es una mitad, es un ladito del encéfalo, ¿vale? Claro, por supuesto, es más cerebral, claro, es cerebro, evidentemente, ¿vale? Por supuesto, es hemisferio, efectivamente. Es cerebro, ¿vale? Entonces, si cojo el encéfalo, el cerebral, lo pongo boca abajo y lo veo desde abajo, veremos la corteza olfatoria, también llamado cortes piriforme, porque tiene forma de pera, de piriforme por eso, ¿vale? Y además, si cogemos el lóbulo temporal y lo sacamos, ¿sabes? Eso se puede sacar, todo eso se puede sacar, se saca, como si fuera un mecano, lo sacamos fuera, lo que hay detrás, justo detrás del lóbulo temporal, lo que hay detrás, que se puede ver, que también forma parte de los hemisferios cerebrales, es el lóbulo límbico, tenéis aquí, ¿vale? Este es el lóbulo límbico, ¿veis que en verde? ¿Lo veis? Aquí en verde. Este es el lóbulo límbico, en blanco el cuerpo calloso, que lo veremos, esto es tema 8, no os preocupéis, llegaremos, Es un haz de fibras blancas que conecta los dos hemisferios, axones, muchos axones que conectan los dos hemisferios, y la comisura anterior, ¿vale? Eso se ve, si tú coges y sacas, como si fuera un Lego, sacas el lóbulo temporal, lo que hay detrás es esto, el lóbulo límbico, cuerpo calloso y la comisura anterior. Y ya está, con respecto a esto, ni más, ¿vale? Y diréis, pues no es poco, venga, a mí. Pero créeme, es una aproximación, es para que os vayan sonando cositas antes de llegar al tema 8 ya con toda la tralla, ¿vale? La otra subregión del encéfalo anterior, el diencéfalo, a su vez está compuesto por 4 subregiones. El tálamo, que es la parte central, esto es el tálamo, esta pelotita, ¿veis? El azul, esto es el tálamo. Y más, mira, por nombre, encima del tálamo, epitálamo, ¿no? Encima del tálamo. Epi significa encima, ¿vale? Yo siempre intento explicaros la etimología de las palabras, porque la etimología lo dice muchas veces, ¿no? Entonces, el tálamo es la pelota azul, ¿vale? Encima del tálamo, el epitálamo, que significa encima del tálamo. Por debajo del tálamo, el hipotálamo, debajo del tálamo, ¿vale? Y debajo del hipotálamo, el subtálamo, que es la parte, o sea, digamos, si yo lo quiero ordenar de arriba abajo, ¿no? De dorsal a ventral, más propio, ¿no? Sería epitálamo, tálamo, que es lo más grande, esta es la pelota azul, como digo, hipotálamo, subtálamo. ¿Vale? ¿En serio? Esto es lo que tenéis que saber del tema 6. Para el encéfalo, no os preocupéis, no os deprimáis, en el tema 8 ya entraremos a hablar más. Pero ahora mismo, mira, hasta aquí.
¿vale? Más otras regiones que se ven a nivel, que están en el diencéfalo, que son interesantes, aunque no son importantes, es que está el quiasma óptico, que es donde se cruzan los dos nervios ópticos de cada ojo, se cruza justo debajo del tálamo, de hecho. También tenemos el tallo hipofisario y la hipófisis es una glándula endocrina que está pegada, o sea, pegada físicamente al hipotálamo. De hecho, lo haremos en el tema 13 cuando hablamos de la función endocrina. De hecho, la hipófisis la controla el hipotálamo de forma directa. Entonces, es una glándula endocrina que está pegada, está aquí, ¿ves? Son estas bolitas, siendo muy burdo, siendo muy coloquial, que están aquí pegadas, ¿vale? Pues es una, vamos, glándula endocrina que no os preocupéis, hoy es nombrecito, ya más adelante, en el segundo trimestre, ya veremos de qué va, porque ya os suene, ¿vale? Son cosas que están ahí. Y ya está, ni más, en serio. Para el tema 6, ¿sabes eso? 4 que está compuesto, el encéfalo son 4 subregiones. Epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo. No es difícil, ¿eh? El tálamo es la parte central, la más grande, y demás es arriba abajo. ¿Vale? Esto es toda anatomía, ¿eh? Aún no me entra en función. Segunda gran subregión del encéfalo, el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, a su vez, está compuesto por 3 regiones. ¿Ves? Pues digo de forma conceptual, porque vais sacándole las flechitas. Mesencéfalo, esto es lo mismo, esto es de dorsal a ventral, o sea, de arriba abajo iría mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo. Por supuesto, en esta, aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí ordenado, ¿ves? Mesencéfalo, la parte más dorsal, la más arriba, el puente está en el medio y el bulbo abajo ya. De hecho, ya después del bulbo ya viene la médula, aquí acabaría ya el encéfalo, ¿vale? El bulbo es la última parte del encéfalo ya, ¿vale? Por supuesto, estos 3 subregiones las componen, me da cuenta hoy, las componen muchos subnúcleos, por supuesto, pero eso no es un problema, eso para el tema 6 no es un problema. Tema 8, digo, como pues esto es ya, yo digo, voy al tema 8, sí, no lo niego, pero eso es tema 8, eso es un problema para febrero, ¿vale? ¿Qué regiones sí os pueden preguntar en este examen? Las que tenéis marcadas aquí, no hay más. Del mesencéfalo, los colículos, ¿vale? Superior e inferior, con función sensorial, datos los doy yo, no que saber, función sensorial, y los pedúnculos cerebrales, que son axones que conectan el tronco del encéfalo con los hemisferios, es como la vía grande de conexión. Esto poco está en examen, lo digo yo para que vaya sonando para después, para que no digas, para que intentéis asociar un poco el nombre a algo, no es siempre un nombrecito, no es otra cosa, ¿eh? Del puente, solamente tenéis que recordar, fíjate, los pedúnculos cerebrosos, lo mismo. Son fibras blancas que conectan el cerebelo con el puente. Son como las autopistas de conexión. Pues son pedúnculos. Un pedúnculo siempre es un haz de acción grande que conecta regiones distintas. Los pedúnculos cerebrales de mesencéfalo conectan el cerebro, los hemisferios cerebrales, con el tronco, y los pedúnculos cerebrosos conectan el cerebelo con el puente. ¿Por qué? Porque el cerebelo está encima del puente, está pegado, vamos, encima, está aquí. Aquí está el puente, pues justo encima está el cerebelo, ¿vale? Y el bulbo raquídeo, pues tenéis que saber los fascículos, que son también vías de conexión, el delgado y el cuneado, que son las dorsales, y los núcleos, ¿vale? La oliva y las pirámides, ¿vale? Hay muchos más, o sea, os prometo que esto son 4 cositas. En el tema 8 veréis que se amplía bastante. Pero bueno, en el tema 0 que quiere el equipo docente es que ya os vayan sonando los nombrecitos, que ya los vayáis ya estudiando con narices, ¿no? Y ya vayan calando un poquito, para cuando llegue el tema 8 no sea un bofetón. Que ya, bueno, suena, al menos suena, he estudiado y os suena a sus regiones, que no es poco, que no es poco. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Cómo va el susto? Ahí va, ¿no? El cupo medio cortadete, ¿no? Normal. Venga, cerebelo. Pues, ya estaba acabando. Queda el cerebelo y la médula. ¿Vale? Ya estamos acabando, ¿eh? El cerebelo. El pequeño cerebro. ¿No? Eso ya, esto espero que os suene de la práctica del artículo, por lo menos. Entonces, el cerebelo, ¿vale? Es un pequeño cerebro porque es de hecho un cerebro en miniatura, en su señal atómico, ¿vale? Está en una forma muy parecida. Tiene, por supuesto, una serie de pedúnculos, los que lo hemos visto, ¿no? Que el puente, ¿no? Que van desde el cerebelo al puente, son estos, son lo mismo, ¿vale? El superior y inferior, son una vía de conexión entre el cerebelo y el puente. Lo mismo como hemos visto en el puente, ¿vale? Lo mismo, no, aquí no cambia nada. Después, a nivel anatómico, el cerebelo tiene la vermis, que es la parte verde, que es la parte central. Esa es la vermis, la parte central del cerebelo. Y después, los 2 hemisferios cerebrosos. ¿Os suena, no? La vermis en el medio, eso suena del artículo. Y después, a cada lado, los 2 hemisferios cerebrosos. Cada hemisferio, a su vez, o sea, de medial a lateral, ¿vale? De medial a lateral, o sea, la más medial, la vermis, que está justo en el medio. Y ahora,
Dentro de cada hemisferio cerebroso tenemos la zona intermedia, que está de aquí, y la zona lateral. Hombre, ¿por qué se llama lateral? Porque es lo que está más para afuera, ¿no? Más lateral. ¿Por qué se llama intermedia? Porque está entre la lateral y la vermis, intermedio. ¿Vale? Está intermedia. En serio, los anatomistas no son muy inventivos. Si sois capaces de aprenderos estas chorraditas de reglas, os aseguro que, me pasó a mí, agiliza mucho el entendimiento. Confía en mí que yo paso por esto, ¿vale? No, o sea que nos habla un profano, ¿vale? Y peor, no es una idea. Los másteres de neurociencia de anatomía no son idea. Entonces, eso de medial a lateral, ¿vale? Pero además cada lóbulo cerebeloso de adelante a atrás, de rostral a caudal, ¿no? De adelante a atrás, se divide el lóbulo anterior y lóbulo posterior. Anterior, adelante, posterior, atrás. Ten en cuenta que esto lo pregunta algún tipo T, que es decir, que, los nombres, que van a aparecer los nombres en el examen. Recordad esto, anterior delante, posterior detrás, intermedio entre medias, la vermis en medio y lateral hacia afuera. O sea que yo estoy empezado haciendo este jueguecito y este nombrecito de azafata de vuelo, porque es un tipo T al fin y al cabo. Y van a aparecer los nombres escritos. ¿Entendéis eso o no? Si soy capaz de recordar anteriores delante, posteriores, lógico, ¿no? Posteriores detrás, intermedios entre medio, vermi a la mitad y laterales hacia afuera, ayuda un poquito, ¿vale? Y si yo aquí me dejo la cosa, pues que me dejo el físico. Venga. Y se acabó. Ya está, ¿qué más cerebelo? Para el tema 6. O sea, os digo, sé que es como muletilla, pero es que no quiero asustaros. O sea, no quiero mentir, mejor dicho. El tema 8 esto es mucho más ampliado. Es el tema duro del segundo trimestre, lo digo. Le queremos tiempo de sobra, ¿vale? Yo tengo pensado dedicarle varias clases para que ir tranquilo. Pero esto es para que os suene, porque ya en este examen vayáis metiendo en la cabeza pues este nombrecito, ¿vale? La médula es súper fácil. La médula son segmentos, o sea, son todos iguales. O sea, aquí no hay lío. O sea, son, no sé, pues creo que son 30 y pico segmentos medulares, todos iguales, y todos tienen un surco medial y un surco dorsal. Un surco dorsal en la parte de ¿dónde? Parte de atrás, ¿no? Dorsal atrás. Un surco medial en la parte de aquí. Y estos surcos lo que hacen es que dividen a la médula en dos alitas, en dos hemisferios medulares. ¿Vale? Es la misma función que la fisura longitudinal del encéfalo, ¿vale? La misma. Cada surco comprime la médula y le separa en dos alitas, en dos hemisferios. Anterior sería rostral, posterior no. Anterior sería rostral, posterior ventral. Rostral, ventral, dorsal. Uy, no estoy liando. Rostral, caudal, dorsal, ventral, ¿vale? Rostral, caudal, dorsal, ventral. Rostro, caudal, dorsal, ventral, es más fácil así, ¿vale? Así lo unís juntos, ¿vale? Eso, caudal, que la has puesto en el chat. Perfecto, eso es, me he liado yo, muy bien, así, tú lo has dicho bien en el chat. Muy bien, perfectísimo, ¿vale? Entonces, los surcos dorsales y ventrales, separan la médula en dos alitas, en dos hemisferios, los dos hemisferios medulares, que son exactamente iguales, ¿vale? Y después, por el medio de la médula, tenemos que es el canal central, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que lo veremos más adelante, ¿vale? También en algunos lugares, en algunos segmentos medulares, vamos a encontrar surcos laterales, porque sobre todo en las zonas torácicas, que es que hay una ampliación, como está más inervada, hay como una ampliación de la médula, pero nada, es una cosa muy concreta de regiones, sobre todo torácicas, ¿vale? ¿Vais bien? Os estoy abrumando un poco. ¿Cómo dice que la médula se divide? La médula está subdividida en muchos segmentos medulares, son iguales, son como segmentitos. No, yo digo porque yo he visto la médula como que la puesta entera toda, como dice que está separada. No, claro, porque esa separación, o sea, los segmentos medulares, la separación no es obligatoria, no es física, es funcional. O sea, porque o sea, tú piensas que, mira, más fácil, de cada vértebra, dentro de cada vértebra hay un segmento medular. ¿Mejor así? Y la vértebra sí se separa. Eso, pues, claro, pues... Por ejemplo, yo he visto una columna entera y cosida y se separa. Claro, pero digo, o sea, la médula anatómicamente la médula es un continuo, ¿vale? Eso es verdad. Es como un hilo por dentro. Eso es blanco. Tal cual, pero después, funcionalmente, dentro de cada vértebra hay un segmento medular, pero es un continuo. Lo que sí separación es las dos alitas, ¿no? Sí,
porque hay dos surcos que la separan, los dos hemisferios medulares, ¿vale? Pero dentro tú ves un tubo continuo, eso es cierto, un hilo continuo, por así decirlo, ¿sí? Los segmentos son segmentos medulares, son segmentos funcionales, porque de hecho por eso tenemos vértebros, porque cada vértebro protege un segmento medular funcional, ¿vale? ¿Mejor así? Muy bien. Y con esto se acabó el central. Diré, pues no está nada mal, ¿eh? No, tampoco es así. Pero ya está, ¿vale? El periférico anatómicamente no tiene ningún misterio, porque son todos ganglios y nervios. O sea, en el periférico no vamos a encontrar, como en el central, una separación anatómica, ¿vale? Porque todos son ganglios que están por todo el cuerpo y nervios que están por todo el cuerpo. Que lo que hace el periférico es que conecta el mundo interno y exterior al central. O sea, el central, que es el encéfalo, ¿recordáis? Y la médula, no se enteraría de nada lo que ocurre ni en el cuerpo humano ni en el mundo exterior si no fuera porque el periférico recaba esta información. Entonces, a nivel atómico no hay ningún misterio. Son todos ganglios y nervios, no hay más. Pero a nivel funcional, el periférico tiene dos funciones. La función somática, la tienen aquí, y la función neurovegetativa. Entonces, en el periférico no vais a encontrar diferencias anatómicas, más allá de cuando están los ganglios y los nervios, poco más, pero sí veis diferencias funcionales. Hay un sistema nervioso somático que es el encargado de interactuar con el mundo, el que hace que nos movamos, el que hace que veamos, oigamos, ¿vale? Ese es el somático, es el que usamos para interaccionar con el mundo exterior, el que produce los movimientos musculares dirigidos hacia algo y son los sentidos entendidos como la vista, el olfato, el gusto, ¿vale? Eso es el somático. Y el neurovegetativo, su función es mantenernos vivos. Es controlar, les llaman la homeostasis, el equilibrio corporal, lo que mantiene el corazón latiendo, lo mantiene los pulmones respirando, la digestión, la circulación, ¿vale? Entonces, somático es el que se usa para interactuar con el mundo, tanto a nivel motor como sensorial, ¿vale? Y el vegetativo es el que se encarga de mantenernos vivos. También a nivel motor y sensorial, pero es más de homeostasis, es como el mantenimiento, ¿no? El que late el corazón, que se mueven los pulmones, que hagamos la digestión y todo eso, ¿vale? Es lo mismo. Muy buena pregunta, de hecho, exactamente. De hecho, no me acordaba de eso, no iba a decirlo, no me acordaba. Efectivamente, en los manuales, en otros pues, se llama autónomo, porque en teoría es autónomo, es decir, no depende del central, funciona de forma paralela. Aunque no están así, lo veremos al final del curso. Veremos que el central sí puede controlar un poquito el autónomo. Pues no está, pero sí, es lo mismo decir neurovegetativo que autónomo. Efectivamente, muy bien también en el chat. Tal cual, muy bien. Buen apunte, no acordaba. Entonces, tanto el somático como el autónomo, mira que esta vez, autónomo visceral, estaba aquí. Menos mal, son mis chuletas. Sin esto yo no me gira la olla. Tanto el somático como el autónomo o visceral, que es lo mismo, o el vegetativo, son todos sinónimos, ¿vale? Está compuesto por los nervios y los ganglios del periférico, que a su vez lo componen 12 pares de nervios craneales, porque salen del cráneo, no por otra cosa, o sea, del cráneo o del cráneo, y 31 pares de nervios espinales. ¿Por qué? Porque se está dando de espinal. Os prometo que no vais a encontrar más diferenciación anatómica. 12 craneales y 31 espinales. ¿Vale? Los 12 pares de nervios craneales se llaman así porque surgen del cráneo, sobre todo a nivel del tronco, lo veremos ahora. Y los 31 espinales porque salen de la médula. Entonces, ¿cuántos segmentos habla medulares? Si hay 31 pares de nervios espinales, ¿cuántos segmentos medulares habrá? 31. Ya está, ya lo sabéis. Claro. Cada segmento tiene sus nervios. Por eso yo creo que es la diferencia funcional y no anatómica. ¿Entendéis ahora? En serio, no hay más. Ahora, esto sí, pero estos nervios, tanto craneales como espinales, sirven para dos funciones, somáticas y viscerales. ¿Vale? Que no, aquí no hay distinción, ¿vale? Que depende, ¿no? No, por supuesto, el equipo docente no pretende, lo va a hacer, que os sepáis los 31 espinales, porque son todos iguales.
Claro, de hecho se nombran según por dónde salen. Ahí están los cervicales, los lumbares, los torácicos, bueno, los sacros, bueno, pues dónde salen. Ya está. Pero, como no puede ser, el mundo no puede ser perfecto, sí os pueden preguntar por los nombrecitos y la función de los 12 pares de nervios craneales. Que son los que surgen, sí, son los que surgen del cráneo, o sea, surgen del encéfalo, ¿vale? Del encéfalo como tal. Entonces, yo os recomiendo que estudiéis esta tablita. Los 12 pares de nervios craneales pueden tener función sensorial, o sea, que solo sirven para recabar información del exterior, o función motora, sirven para que mueven un músculo, o mixta, que hace las dos cosas. En rojo, yo os recomiendo que hagáis como yo. Os señaléis en un color los sensoriales, uno en rojo, en otro color los motores, otro color los motores, y en otro color los mixtos. Por ejemplo, el primero y el segundo, que es el olfatorio y el óptico, son sensoriales, de nombre, olfatorio y óptico. Por ejemplo, el sexto, que es el motor ocular externo, pues motor. Y el vago, que es el décimo, es mixto. Entonces, hay veces que el propio nombre del núcleo del nervio te da su función. Hombre, se llama nervio olfatorio, pues su función es olfatoria, entonces es sensorial. Si se llama nervio óptico, pues su función es óptica. Claro, su función sensorial, ¿no? Hombre, si se llama oculomotor, pues, hombre, su función será motora. Si no sea... ¿Recuerda eso? Los anatomistas no son muy listos. El trigémino, ya lo hemos liado. Pero es mixto, ese va al cajón de los mixtos. Como el cajón de los mixtos. ¿Vale? El motor ocular externo, pues el motor ocular externo, ¿qué función será? Pues motora. El facial, mixto, mira, otro, mira, nombre raro, mixto, facial, pues mixto, por hacer dos cosas. Vestíbulo coclear o auditivo, ¿qué función será? Sensorial, se llama auditivo, leche, como vale. Glosofaringio, nombre raro, pues los mixtos, nos vamos a los mixtos. Vago, otro nombre raro, pues los mixtos, también mixtos. Espinal accesorio, aquí lo hemos liado, porque este es motor, este no dice nada. Y el último, el hipogloso, que también es motor. Como podéis ver, salvo los dos últimos, que la verdad es que son un poco tal, los demás, por el nombrecito, los sacáis. Diréis a mí, tú te puedes muy bonito para que estudiárselo. Ya, pero yo os estoy dando, os prometo, los trucos que yo usé para mí. O sea, yo os delego esta sabiduría. La usaréis o no, pero yo os la paso a vosotros, ¿vale? Entonces, muchas veces el nombre ya indica su función. O sea, fijaros, salvo los dos últimos, los demás, los que son raritos, son mixtos, ¿no? Porque facial, trigémino, glosofaringio, vago, mixtos. Los otros, oculomotor, ocular externo, pues, motores. Los otros, óptico, auditivo, olfatorio, sensoriales. La tercera cosa, además de su función y su nombre, ¿no? Que os pueden preguntar es por dónde entra, su acceso al cráneo. Y aquí yo, nuevamente, como podéis ver, uso colores, porque os ayuda un montón. El olfatorio, que es el primero, es el único par craneal que accede directamente al encéfalo, porque va directamente al corte olfatorio, al corte piriforme, va directo. El óptico es el único que entra a nivel de diencéfalo. Fijaros, el olfatorio accede a través del hemisferio cerebral. Para ser más exacto. Y más así que ahí grabado y queda ya así una ayudita. El olfatorio entra a nivel de hemisferios cerebrales. El óptico entra a nivel, accede, ¿vale? A nivel del diencéfalo. Por eso está aquí el llama óptico. Oculomotor y troclear, mesencéfalo. Trigémino, abducen, facial y vestíbulo-coclear, puente. Vago, accesorio, glosofaringio, hipogloso, bulbo. Va en orden. O sea, que decir, si os recordáis, o sea, si sois capaces ya del mundo mundial, en serio, que el oculomotor es el tercero, contad, ¿sabes? Si el primero era hemisferios cerebrales, el segundo era diencéfalo, el tercero pulmonar y mesencéfalo. Ahí. Que recordáis en el mundo mundial que hipogloso, que son los raros, hipoglosos son de los últimos, bulbo, porque van en orden. Es decir, del primero al 12 van entrando por orden desde el principio del encéfalo hasta el final, o sea, desde el hemisferio, encéfalo, tronco, ¿vale? Va por orden. Entonces, si sois capaces de, en vuestra memoria, así un poco de muchas cosas, con mente y demás cosas, sois capaces de recordar los últimos y los primeros, pues, os ayuda bastante. Os repito, es un tipo T, va a estar escrito. Que tampoco es tan importante que aprendáis el nombre exacto, sino que seáis capaces de... Claro, soy capaz de relacionar el nombre con algo. No es... No, que no soy papagayo, ¿me entiendes? La anatomía
por experiencia, ¿se puede estudiar con papagayo? Se puede. ¿Es útil? No. Mejor entender, darle un sentido, aunque sea el vuestro. O sea, yo tengo el mío. Hacerlo así, intentar darle vuestro sentido, ayuda bastante, creedme, ¿vale? Y bueno, los nervios espinales, esto nada. Simplemente que sepáis que se nombran, es nada más eso, ¿eh? Se nombran por donde salen. O por la cervical, o por el tórax, o por la lumbar, o por el sacro, ¿vale? O sea, nada más que eso. Que sepáis que se nombran por donde salen. No tenéis que aprenderos cuánto de cada. No aprendáis eso, ¿eh? No hace falta. ¿Vale? Que se nombran por donde salen. Cervicales, lumbares, torácicos, o sacro, bueno, o el cocciquio, que es uno, que está ahí perdido. ¿Vale? Un poco más. ¿Vale? ¿Vais bien? Más o menos. Bien, yo sé que esto dentro de cada, ¿vale? Ah, bueno, y eso, bueno, haciendo un pequeño, o sea, como he hablado de los nervios espinales, claro, los nervios espinales son dos, ¿no? Dos por cada segmento, ¿no? Uno para cada lado, ¿no? Pero realmente son dos, pero tienen como dos subdivisiones. Una parte dorsal, que está arriba, dorsal, y otra parte ventral. Para que ya os vaya sonando, la parte dorsal suele ser la parte sensorial. Por el tema 8, ¿vale? Sensorial. Y la parte ventral suele ser la parte motora, porque los espinales son todos mixtos. Mira, más fácil, ¿no? Todos mixtos. Todos los nervios espinales llevan información motora y sensorial. Todos. Mira, no te puedo decir todos sin decir, uy, todos. Claro, como todos son mixtos, la parte dorsal del nervio espinal es la parte que lleva la parte sensorial y la ventral, la de abajo, la que lleva la parte motora, ¿vale? Mira, otra cosa, os ahorro, todos son mixtos, aquí no hay duda ninguna. Mixtos, por supuesto, somáticos y viscerales, por supuesto. ¿Vale? Aquí no hay duda ninguna, es más fácil de entender por eso. Venga, para acabar el tema 6, que vamos a acabar el tema 6 y vamos a unir las 7. Venga, venga. Yo creo que el tema 7 mejor no lo hagamos entero hoy, pero lo dejamos orientadito. Venga. Para acabar el tema, ya acaba el tema 6 de una vez por todas. Esto facilita, ¿vale? Sistema de mantenimiento y protección y la circulación. Básicamente vamos a hablar de las meninges. Eso os harán seguro, ¿no? Ese meninge se escucha continuamente. Las meninges son 3 capitas que protegen al encéfalo, sobre todo el encéfalo, ¿vale? La parte del central y la parte central, vamos, el central y el encéfalo, la médula, ¿vale? Les protege de agresiones, tanto, ¿sabes? Sobre todo agresiones físicas, y también mantiene su homeostasis, o sea, su entorno útil, funcional, perfecto para que pueda funcionar la neurona. Ya veremos en el tema 7, dentro de 5 minutos, que las neuronas tienen que, para funcionar, tener unas concentraciones de iones específicas para poder producir sus potenciales eléctricos. Entonces, el sistema, digamos, de meninges, el líquido cefaloraquídeo, lo que hace es que se protege tanto a nivel físico, es como este plástico de burbujitas que usamos para envolver las cosas, pues lo que hace es protege a nivel físico, pero también a nivel químico. Mantiene, gracias porque entre ellas circula el líquido cefaloraquídeo, que es una concentración de sales que mantiene a las neuronas, pues las ayuda a que pueda hacer su función, ¿vale? Lo veremos el tema 7. Las meninges son 3 capitas, como he dicho antes. Dura madre, que está pegada al cráneo, físicamente al cráneo, al hueso. La aracnoide, está justo debajo. Y la pía madre, os lo señalo contra, lo tengo aquí. Dura madre, pegada al cráneo, aracnoide, justo debajo, y la pía madre, pegada físicamente al tejido nervioso. Físicamente a lo que es el cerebro ya, ¿vale? Y ahora, entre la pía madre y la aracnoide, tenemos el espacio subaracnoideo. Debajo del aracnoide, ¿no? Debajo, ¿vale? Que por aquí es un espacio físico, que por aquí es donde circula, un jomento, este líquido cefaloraquídeo, que es el que tiene una concentración de sales específicas, de iones y demás, para que las neuronas puedan funcionar y producir su potencial de acción. Si no, imposible, ¿vale? Es que mantiene, digamos, dicho finamente, para que se un poquito propio, mantiene el equilibrio osmótico y de sales del encéfalo para que pueda funcionar, ¿vale? Entonces, dura madre pegada al cráneo, aracnoide justo debajo y pegada al cerebro, siendo muy burdo, la pía madre. Entre la pía madre y el aracnoide, el espacio subaracnoideo, que es donde circula este líquido cefaloraquídeo. Entonces, todo forma el llamado... Claro, porque este líquido tiene que circular. O sea, yo esto lo he explicado aquí a nivel del encéfalo, pero por tanto tiene que circular por todo, por fuera y por dentro. Entonces, para que este líquido cefaloraquídeo pueda discurrir por todo el cerebro y que ayude a todas las regiones a hacer su función,
tenemos el sistema ventricular. Es como un acueducto. El acueducto romano, pero igual, un acueducto que transporta el líquido cefalorraquídeo por todo el central. Quiere decir, tanto el encéfalo como la médula, ¿vale? Este circuito empieza en los plexos coroideos, que está aquí. ¿Lo veis aquí? No sé si lo estoy viendo. Ahí, aquí en el centro, justo en el centro del cerebro. O sea, justo en el centro del centro, ahí están los plexos coroideos, que secretan este líquido, secretan constantemente el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Es como una fuente. No para echar líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Este líquido primero se acumula en los ventrículos laterales. Lo tenéis aquí, ¿vale? Que están dentro de los hemisferios cerebrales. Dentro. De hecho, es un espacio dentro. Entonces, como este es el centro, ¿no? Pues aquí se genera y aquí se acumula. Os lo voy a representar como un sistema vacío, ¿vale? No es así, ¿eh? Siempre está lleno, ¿no? Pero para que entendáis el circuito, vamos a pensar que está todo montado, pero vacío. Y ahora yo enciendo el grifo. El grifo son los plexos coroideos. Y empieza una fuente a echar líquido cefalorraquídeo. Se empieza a acumular aquí, en los hemisferios laterales, en los ventrículos laterales. ¿Vale? Bien, se va llenando. Se llena esa cisterna. Se llena. Cuando están llenos, rebosa. ¿Y dónde rebosa? Empieza a rebosar hacia abajo, hacia el diencéfalo. Está hacia abajo, ¿recordáis? Por el tercer ventrículo. Claro, porque los laterales son los dos primeros, ¿no? 1 y 2, el tercero es el diencéfalo. Y se llena. Se llena. Cuando se llena, se rebosa y cae abajo, está abajo. Y baja ¿hasta dónde? Hasta el tronco, ¿no? Que está justo debajo del encéfalo. A través, no sé si aquí no lo está, bueno, a través del acueducto cerebral. Hasta aquí. Aquí, acueducto de Silvio o cerebral, es lo mismo, ¿vale? El acueducto. Que esto ya está por el mesencéfalo ya. Por el mesencéfalo. Y se llena. Y se desborda y sigue bajando hasta el cuarto ventrículo, que está entre el puente y el cerebelo. ¿Veis? Va bajando. Se llena y desborda. Y ya baja a la médula. Claro, va al bulbo y a la médula. Y por la médula viaja por el canal central, este agujerito que tiene la médula en medio. Recorre toda la médula y cuando llega al final de la médula, sale para arriba, sale para dorsal y tira para arriba. O sea, va como bordeando, entendedme, no es así, ¿no? Pero toda la espalda hasta llegar ¿a dónde? A la parte de arriba, ¿no? Está comunicado. Y aquí está el sumidero, y que son las granulaciones aracnoideas. Es el sumidero. Y se van. Entonces, siempre hay producción y siempre hay eliminación. Es un circuito abierto, donde siempre se produce y siempre porque así está en movimiento, se recicla, eliminamos toxinas, eliminamos basura y mantenemos siempre fresco. Es como cuando tienes tu bicho, no sé, un poco gordo. En la feria de los coquitos echando la agüita siempre. Pues igual. ¿Entendéis eso? Tenéis circuito. O sea, empieza en los plexos coroideos, que están justo en el centro. Y llenan los ventrículos laterales, que están en los dos hemisferios cerebrales. Se llenan. Son los primeros. Cuando se llenan, rebosan y bajan, caen al diencéfalo. Cae al diencéfalo, que es el tercer ventrículo, se llena. Cuando se llena el tercer ventrículo, rebosa y cae hacia abajo, cae hacia el tronco. Y viaja a través del acueducto cerebral, que está a nivel del mesencéfalo. Se llena y sigue bajando. Y cae al cuarto ventrículo, que está entre el puente y el cerebelo. Se llena. Y se rebosa y cae hacia abajo, que ya es bulbo raquídeo y médula, ¿no? Viaja por toda la médula a través del canal central, que está justo en el medio, hasta el final de la médula, sale por fuera, hacia dorsal, recorre toda la espalda, entendedme, ¿no? Por la médula, y llega por arriba, ya por la parte dorsal del cerebelo, dorsal del... Por aquí, vamos, este azul, ¿vale? Llega por aquí parte dorsal y arriba de todos, aquí, en el lóbulo parietal, aquí arriba, tenemos los dos sumideros, los dos busillos, que son las granulaciones aracnoideas. ¿Vale? Es un continuo, es un flujo continuo de líquido cefalorraquídeo. Así está por fuera y por dentro. Necesitamos saber la función. ¿Para qué? La función del cefalorraquídeo es mantener el equilibrio de sales e iones en el cerebro. Pues veremos ahora dentro de 5 minutos. Las neuronas necesitan una concentración de iones en el exterior para poder funcionar. Concreta. De potasio y sodio, básicamente. Entonces, esto lo proporciona. Es como la materia prima para poder producir potencial de acción. ¿Vale? No, en las granulaciones aracnoideas se destruye. O sea, se elimina y se reutiliza para otra vez volver al circuito. O sea, se reabsorbe para después reproducirlo. No, o sea, no que saber, es que me pregunté ya. O sea, lo que hace es que ahí se reabsorbe el líquido y las sales pasan a circulación sanguínea
y otra vez vuelven a secretarse a través de los presocorideos. Sí, como si fuera un filtro, ¿verdad? Y se elimina todas las toxinas, evidentemente, claro. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? ¿Bien en casa? Venga, y para acabar ya. La circulación, nada, 4 cosas, serio. Tenéis que siempre saber, así, que las arterias que irrigan al cerebro son dos. Por la parte de delante, la parte anterior, pues son las carótidas, eso sonará, ¿no? Las carótidas, ¿no? Aquí, vamos por aquí. Pues esas son las que es la circulación anterior, es la que alimenta al cerebro por la parte anterior. Y por parte de atrás, las arterias vertebrales que empiezan en las vértebras y ya a nivel de aquí del tronco se unen y forman la arteria basilar. Pero lo mismo, es decir, todas las arterias vertebrales que vienen por las vértebras, pues muy pequeñitas, y a nivel del tronco se unen todas y forman la arteria basilar. Y ya sube para arriba, ¿vale? O sea, la circulación anterior, por delante, anterior delante, son las carótidas, internas y externas, y la circulación posterior son las arterias vertebrales que empiezan en las vértebras y que se van subiendo, se van uniendo hasta formar la arteria basilar ya a nivel del tronco del encéfalo, ¿vale? Y toda la circulación anterior y posterior se unen todas, de hecho se unen, se conecta justo a nivel del encéfalo, justo debajo del encéfalo, formando el polígono de Willis, que fue el que lo descubrió, ¿verdad? O sea, fijaros, circulación anterior, arterias carótidas, circulación posterior, las arterias vertebrales que se unen formando la arteria basilar. Todas se unen en la parte más ventral de una esfera cerebral, que es donde está el diencéfalo, formando el polígono de Willis. ¿Se acabó? Si queréis ser más específico, esto es un bonus track que os doy. La circulación posterior es la que irriga básicamente el tronco del encéfalo y el cerebelo. La circulación anterior es la que irriga la esfera cerebral y el diencéfalo. Un plus, un bonus track, ¿vale? No, hoy no paso lista, ¿vale? La asistencia a la parte pequeña de práctica no es obligatoria. Simplemente os voy a explicar cómo hacer la fijación para que la podáis ir haciendo durante los exámenes y demás, ¿vale? O sea que, pues, además, por supuesto, quedará grabado, ¿vale? Para que lo podáis ver a ver si quedáis, ¿vale? Sí, eso es, tal cual, muy bien. La circulación anterior y la posterior se unen en el polígono de Willis, tal cual. Muy bien. Lo último, claro, todas las arterias, todas las venas que irrigan al cerebro tienen también una barrera de protección, porque el cerebro es muy delicado. O sea, el cerebro, cualquier cosa que entre ahí a nivel de patógeno, incluso de sustancia química, lo puede alterar mucho y eso va instalando droga y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro tienen una barrera de protección especial, que es la barrera hematoencefálica, ¿vale? Lo que ocurre es que las células epiteliales, las que recubren los vasos sanguíneos, son como fronteras de países chungos, es decir, no dejan pasar nada. Una frontera que solo deja pasar libremente oxígeno y azúcar y poco más. Hay ciertas sustancias que están diseñadas, todas las hormonas, que son capaces de burlar o tienen como el pase VIP para pasar por esta barrera, pero entendéis que la barrera hematoencefálica está pensada para que solo deje pasar libremente aquello que es útil para el cerebro, que es oxígeno y azúcar, porque el cerebro se alimenta de azúcar, no hay más. Eso usa la neurona para funcionar, ¿vale? Todo lo demás que quiera pasar necesita un pase especial, necesita como el pasaporte especial, algunas hormonas, por supuesto las células del inmune, pues vale, pero todo son toxinas y demás, no pasa, no debe pasar, ¿vale? Incluso hay ciertos nutrientes que tampoco pasan bien, hace falta transportadores especiales, a ver hasta qué punto la barrera hematoencefálica es importante, son los vasos sanguíneos que irrigan todo el cerebro, está pensado para que lo que pase sea solamente el nutriente y lo útil, lo demás se queda fuera. Sí, azúcar es glucosa, efectivamente. Sí, es que normalmente cuando yo digo azúcar pienso en glucosa porque es la que se quema a nivel de energía, ¿vale? Perdona, es que ella es una deformación profesional. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, suicidio colectivo? ¿Todo bien? Yo soy un poco rápido, pero os prometo es que he ido dando lo sintético, lo más importante para acabar el tema 6. ¿Vale? Venga, pues sin prisa, pero sin pausa. Como siempre os digo. Ay, tema 7. Parece mentira, pero hemos llegado al tema 7. ¿eh? Yo sé que muchos no pensabais que no íbamos a llegar. Os comprendo. Pero hemos llegado. Venga, tema 7. El último tema. No es un tema muy largo, ya os digo. Es más de entender la parte eléctrica, ¿vale? La parte eléctrica del tema, pero en sí no es largo. Ya veréis que no es muy extenso. O sea,
tiene muchos apartaditos, eso es cierto, pero son mini apartaditos. De hecho, sinceramente, si hoy consigo llegar a que entendáis toda la parte eléctrica, que es esta parte del potencial eléctrico, el potencial de reposo, el potencial de acción, todo eso, si soy capaz de que entendéis eso en los 40 minutos que me quedan, más o menos, me doy por satisfecho, porque la otra parte es más rápida. Al final, si es un transmisor, es más sencillito, ¿vale? Así que voy a intentar que seáis capaces de entender y de hoy esta parte, la parte eléctrica, ¿vale? Porque yo sé que lo otro lo doy en media hora la semana que viene y tenemos toda la hora y media restante para dudas y lo demás, ¿vale? Entonces, eso, la primera, la parte eléctrica, que todo está, después tenemos la parte, y después la parte química y un poquito de farmacología, ¿vale? Pero venga, el principio del todo. Tenéis que saber, antes de nada, que cuando hablamos del el tema el tema 7, lo que tratamos es, como voy a intentar explicaros, es cómo el sistema nervioso se comunica, o sea, cómo las células nerviosas, las neuronas, se comunican entre sí. Ya eso lo vimos, recordad el tema 6, no hablé del presináptico, recordáis que era la SON, la dendrita, que era el postsináptico, ¿no? Os hablé de la membrana, que es potencial eléctrico. Pues ahora vamos a entrar eso más, con un poquito más de detalle, un poquito más en faena, ¿vale? No se oye, otra vez. Vaya, hombre, yo sí escucho, vale, menos mal. Me voy a asustar, no me asustéis, no estoy para susto. ¿Vale? Entonces, las neuronas, para hablarse entre ellas, para comunicarse entre ellas, utilizan dos códigos, dos tipos de señales. Señales eléctricas, que son potenciales, pequeñas descargas eléctricas que ellas producen por sí mismas, ya veremos cómo, y señales químicas, que son los neurotransmisores, que se liberan entre ellas, ¿vale? Para hablar. Entonces, dicho de otra manera, las señales eléctricas es lo que usa la neurona para integrar, para ella enterarse de cómo va la película, integrar la información, ella, a nivel interno, y las señales químicas es su mensaje, es lo como ella le habla a otra, ¿entendéis? Es decir, la parte eléctrica es como mi razonamiento, lo que yo uso internamente para enterarme de lo que me dicen los demás y yo procesarlo y ya yo mando un mensaje, y ahora ese mensaje que yo mando a otra neurona es la química, ¿vale? O sea, eléctrico, mi comprensión, con pulso eléctrico, ya veremos cómo hace eso, y la química, cómo yo lanzo ese mensaje, cómo yo me comunico, ¿vale? ¿Bien? Entonces, claro, por eso hablamos de, claro, eso es la sinapsis. La sinapsis es la comunicación. Es cuando una célula le habla a otra, es el comunicado en sí, ¿vale? Es cierto que el 90 y mucho por ciento de las células nerviosas del encéfalo utiliza sinapsis química, que es decir, libera un neurotransmisor, un compuesto químico, una molécula química, para decirle al lado, oye, te estoy hablando, escúchame, ¿vale? Pero hay unas neuronas muy concretitas en el marcapasos del corazón, hago el spoiler, que usan sinapsis eléctrica, es decir, que entre ellas hay una unión física. O sea, están unidas físicamente, no hay un espacio. Entonces, esta neurona se excita, se procesa, se excita, genera un potencial eléctrico, y se lo transmite directamente al lado. No hay liberación de nada, ¿entendéis? Esta empieza a emitir descarga eléctrica y como está unida a la otra, se lo pasa. ¿Entendéis eso? Esas son las sinapsis eléctricas, que son 4 neuronas en el cuerpo, en el marcapasos, porque necesitan coordinación y no pueden esperar el microsegundo que tarda el mensajero químico en el transmisor de liberarse de la neurona A la B. Pero el 90 y mucho por ciento son químicos. Entonces, por eso ya veréis que la eléctrica he hablado aquí y ya mejor un poquito más en el tema se acabó, porque todo va a ser químico. O sea, la parte química es la más importante, ¿vale? Porque es la que más se usa, no por otras cosas, ¿vale? Pero venga, vamos desglosando. Ya lo químico es la segunda parte del tema, como he dicho antes, es la sinapsis en sí. Antes de eso, vamos a ver cómo la parte, de hecho, en serio, lo más difícil. Por eso creo que si consigo esto explicarlo hoy, estoy contento, ¿vale? Y contaréis, por supuesto. Que es cómo las células nerviosas, como ellas, son capaces de generar un potencial eléctrico, de generar carga eléctrica, de estar cargadas como si fuera una pila eléctricamente hablando. Esto es física, ¿vale? O sea, que esto está aplicado a la biología, pero es física. Para que una sustancia conductora, tenga un potencial, o sea, que tenga una carga eléctrica, tiene que haber por narices una diferencia de cargas entre un lado y otro. Así funciona la batería. ¿Me explico?
para que yo esto, porque si esto fuera una membrana, para que esto estuviera cargado eléctricamente, o sea, emitiera pulso eléctrico, aquí y aquí tiene que haber una diferencia de potencial, o sea, una diferencia de carga. Es decir, o aquí hay más positivo o aquí hay más negativo. Si no hay esa diferencia de cargas entre dentro y fuera, esto en la vida va a estar cargado. Así pues son las pilas tienen dos polos, porque entre ellos generamos una diferencia de carga. Esto es física pura, aquí no hay... o sea, que eso es igual a todo, ¿vale? Entonces, la membrana de la célula nerviosa está cargada, es decir, tiene una carga eléctrica, como una pila, exactamente igual. Tiene una carga eléctrica, ¿por qué? Porque fuera y dentro de la célula nerviosa hay una diferencia de cargas. Es decir, hay fuera y dentro hay más, os hago el spoiler, dentro es más negativo que fuera. ¿Vale? Eso es porque, entonces, si sabes, la membrana de la célula nerviosa está cargada, tiene carga eléctrica, emite carga eléctrica, porque fuera de la membrana, ¿sabes? En la parte exterior del mundo, hay más cargas positivas que dentro, o al revés. Dentro hay más negativas que fuera. ¿Vale? Es que si no es imposible que eso tenga carga eléctrica. Es imposible. ¿Vale? Entonces, claro, vale, a mí lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Vale. La membrana de la neurona tiene carga eléctrica porque dentro y fuera hay una diferencia de cargas. Vale. ¿Bien? Negativa, positiva. Muy bien. ¿Quién narices tiene las cargas? ¿Eso qué es? ¿Son pilas que viajan por el mundo? ¿Eso cómo funciona? ¿Son baterías de coche? ¿Esto cómo va? ¿No? Los iones. ¿Te acuerdas de los iones? Los iones son moléculas cargadas eléctricamente. Es un ion. Un ion es una molécula con carga eléctrica. Entonces, vale. Entonces quiere decir que dentro y fuera de la membrana hay una diferencia de iones, ¿no? No habrá los mismos iones dentro que fuera, o, no, o al menos no la misma cantidad. ¿Vale? ¿Bien? Segunda cuestión. ¿Cómo narices se mueven los iones a través de la membrana? Porque, claro, porque sí, repito, para que haya una diferencia de carga, esto te cargado eléctricamente, dentro y fuera, tiene que haber una diferencia de concentración de cantidad de iones con carga, si no es imposible. ¿Vale? ¿Cómo se mueven los iones? Bien, los iones se mueven a través de la membrana semipermeable, que es decir, que permita el paso, pero si no, no hay que hacer, usando dos fuerzas. Una fuerza química y una fuerza eléctrica. La fuerza química es la difusión. Esto no es química. La difusión es cuando los iones, o las sustancias, se mueven del más concentrado ¿a dónde? Al menos concentrado. O sea, pensadlo que estáis en un bar y estáis todos pegados en la parte de atrás y está fuera, está el otro lado de la barra vacío. ¿Qué haríais? Pues voy a ir vacío, ¿no? No soy giri, ¿no? Que estar a gusto, ¿no? Lo es igual. Los iones, las moléculas químicas se mueven siempre del más concentrado, no hay más, al menos. Los iones, como son moléculas químicas, hacen lo mismo. Se mueven todos por difusión. Difusión que sí, tranquilamente, tranquilamente, sin gasto de energía, ¿vale? Se mueven del más concentrado, aquí lo tenéis, al menos concentrado. ¿Hasta qué? Pues hasta que ambos lados estén como. Venga. Iguales, muy bien. O sea, si aquí hay 100, sí, la difusión, de hecho la difusión es la ósmosis, es exactamente igual. Es otra forma de decirlo, en equilibrio. Muy bien, muy bien. ¿Vale? O sea, si aquí hay 100 y aquí hay nada, se va moviendo hasta que aquí haya 50. ¿Vale? Por concentración, ¿no? O sea, del más al menos. Primera, eso por química, no es por cantidad. La segunda, por electrostática, que es un tema físico. Claro, los iones están cargados eléctricamente, lo he dicho antes, ¿no? Con cargas o positivas o negativas. ¿Qué ocurre cuando intento acercar en los imanes dos polos del mismo signo? ¿Qué ocurre? Se repelen, ¿no? Y cuando uno o dos imanes de polos de signo distintos se atraen, ¿no? Con los genes igual. Claro, si yo en el lado de aquí tengo muchas cargas positivas y aquí negativas, ¿qué van a hacer? Se van a unir, ¿no? Se van a ir. Ahora, como en el lado de aquí tengo positiva, no van a entrar, se van a repeler, ¿no? Es igual que los imanes. Entonces los iones, como tienen carga, los iones negativos son atraídos por los positivos y viceversa. O sea, siendo mucho más simple, iones de diferentes signos se atraen, del mismo signo se repelen. Entonces, claro, si yo en el lado izquierdo tengo muy poca carga, pero es positiva, y aquí tengo también mucha carga positiva, ¿entrará? No, porque aunque me pida entrar por espacio,
me va a repeler por eléctrico, ¿no? Me va a echar para atrás. Entonces, en la membrana ocurre eso. O sea, las cargas que están a ambos lados se van moviendo siguiendo esos principios, o por cantidad, que es la difusión, o por signo, hasta que llega a un equilibrio. Hasta que ya, por fuerzas eléctricas y químicas, se queda estable. Y ya no ni para adelante ni para atrás. Como estamos en equilibrio, ¿vale? ¿Estamos bien? Claro, diréis, vale, a mí, me va entrando, ¿no? Me va colando, ¿vale? Por supuesto, los iones, para poder pasar, ya sea por difusión o por electrostática, necesitan puertas, ¿no? Sin puertas no, ni para adelante, ¿no? Estas puertas que usan los iones para pasar a la membrana son los canales iónicos. Los canales iónicos son poros. Es un poro en la membrana. Un canal iónico es un poro proteico formado por proteínas que enlaza los dos lados de la membrana, el exterior y el interior, ¿vale? De la célula hemorrágica, ¿vale? Entonces, los iones pasan gracias a que existen canales específicos para los iones. O sea, hay canales para, ya os digo, hay 3 iones principales que intervienen en esto: potasio, sodio y cloro. El cloro no, digamos, no participan demasiado. Los dos importantes son el cloro y el sodio. Entonces hay canales iónicos, puertas específicas para el sodio y para el potasio, ¿vale? Entonces, sin estos canales iónicos, estos iones no pasarían. Entonces, se quedarían, no podían entrar ni por difusión ni por historia, ¿vale? Pero además, dentro de estos canales, estas puertas por las cuales los iones pasan, hay 2 tipos de puertas, como siempre. Puertas abiertas, que siempre están abiertas, que digo la locura, que siempre están abiertas, son canales pasivos. Un canal pasivo es un poro por el cual el ion específico va a pasar libremente. O sea, siempre va a pasar, siempre va a estar abierto, ¿vale? Es como entrada libre, ¿vale? Y después tenemos los canales activos. Un canal iónico activo es un canal que está cerrado. Y solo se para un ion concreto, ¿vale? Y solo se va a abrir por una condición. Ya sea por un cambio de voltaje, de la membrana, es decir, mejor, ese canal, ese porito, solo se va a abrir si la membrana está cargada a 55 milivoltios, que es un voltaje. Entonces se abre. Que no, pues está cerrado. O por ligando, que llega la sustancia, un neurotransmisor, ya hago el spoiler, se une al canal, pum, y la llave lo abre, ¿vale? Entonces, canales pasivos son puertas para iones que siempre están abiertos. Y por ahí pasa libremente en función de la concentración química o la fuerza eléctrica. Canales activos son aquellos que solo se van a abrir cuando ocurre algo. Es de 2 tipos. Dependiente de voltaje, que solo se van a abrir cuando la membrana tiene una carga eléctrica concreta, o por ligando, que son cuando se unen iones neurotransmisores y se abren y permiten el paso de iones, ¿vale? Entonces, quedaros con 2 iones, que son los más importantes, que son los que participan tanto en el mantenimiento de potencia de membrana como después de potencia de acción, que son el sodio y el potasio, ¿vale? Vais viendo de momento, voy muy lento, más lento de lo que me gustaría, por planning, pero quiero que lo vayáis como un cuento, lo vais como asimilando como un cuentecito, ¿vale? Bien, vale. Curiosamente, el potencial de membrana, la carga eléctrica que tiene una membrana de una célula nerviosa en reposo, es decir, tranquila, sin que nadie le esté hablando, está ella a su bola, viendo la tele tranquilamente, es negativo. Quiere decir, el potencial de membrana de célula nerviosa en reposo, tranquilamente, está entre menos 60 y menos 70 milivoltios. Milivoltio es una milésima de voltio, ¿vale? Pues milivoltio, ¿vale? O sea, quiere decir que en condiciones normales, con la célula tranquila, sin que le estén diciendo nada, el interior celular, aquí tiene el cálculo, ¿vale? El interior celular es más negativo que el exterior, ¿vale? Bien. Claro, el hecho de que la membrana celular de la célula nerviosa tenga carga eléctrica, yo la carga eléctrica la puedo subir o bajar, ¿no? Lo puedo hacer, ¿no? Yo puedo. Si yo una partícula cargada, en este caso la membrana eléctrica, le aumento, o sea, le quito, o sea, la hago más positiva, ¿no? La estoy despolarizando porque le estoy metiendo carga. ¿Vale? Le estoy quitando carga, ¿no? Si yo tengo una célula, mi membrana celular está cargada eléctricamente con menos 60 milivoltios
y yo la pongo a más 10, ¿le he quitado carga negativa, sí o no? Sí, se la he quitado, ¿no? Estoy despolarizándola, le estoy quitando, porque la despolarizo porque su estado natural es negativo, ¿vale? Como es negativo, pues, al yo quitarle carga eléctrica negativa, le estoy haciendo la más positiva, la estoy despolarizando, le quito su carga natural. Si por el contrario yo le añado carga negativa, la estoy hiperpolarizando, ¿no? Le estoy metiendo más carga de la que tiene en su signo, ¿vale? No, pero, o sea, creedme, o sea, aquí yo no tengo ni un milímetro de duda. El potencial de membración nerviosa es de entre menos 60 y menos 70, es negativo, ¿vale? Seguro, o sea, os pago un crucero a Cancún, ¿vale? No os preocupéis por eso, es negativo, ¿vale? Entonces, despolarizar, quitar carga con respecto a su estado de reposo, su estado base. Como es negativo, despolarizar es hacerlo más positivo, ¿no? Quitarle carga, hacerla positiva. Hiperpolarizar, hacerla más negativa. ¿Vale? ¿Bien? Pero claro, la pregunta del millón, que ninguno esté haciendo porque estáis, que ya estáis hartos de carga eléctrica, se os ve la cara, es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la carga, por qué es negativa, sabiendo que todo depende de los iones que están dentro y fuera, ¿vale? Pues aquí tenéis dos datos. Os he dicho ya que sodio y potasio son los dos iones importantes, son los dos cationes. Un catión es un ion positivo, es su nombre, catión. Un anión es un ion negativo, ¿vale? Los dos son cationes, los dos son iones positivos. El potasio es el que está más concentrado dentro de la célula, ¿vale? Y el sodio es el que está más concentrado fuera. ¿Te das con eso, vale? Potasio muy concentrado dentro, sodio muy concentrado fuera. Diréis, a mí, pero ya me estás guiando, porque me estás diciendo que es negativo, ¿no? O sea, si es negativo y participan dos iones positivos y el potasio está más dentro y el sodio más fuera, quiere decir que las concentraciones de ambos dos están descompensadas, ¿no? Para que de afuera haya más positivo que dentro. Eso lo haría también negativo. ¿Cuánto margen tiene para... No hay margen, ¿vale? No, o sea, las células nerviosas son bastante resistentes a las... O sea, tienen bastante margen para aumentar o disminuir voltaje, ¿vale? Mucho más... Entonces, claro, mira, fijaros. En condiciones normales, teniendo en cuenta, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es negativo. Esto es negativo, ¿vale? Y esto es positivo, ¿vale? Ahora, venga, el potasio. El potasio aquí está más concentrado. Voy a poner aquí una gran K. Venga. Y aquí una gran N. ¿Vale? Eso es sodio, ¿vale? Sodio es Na, potasio es K. No lo he dicho, perdón. Entonces, concentraciones. Vamos a jugar con la difusión y con la electrostática, ¿vale? Potasio, aquí más concentrado. Sodio, aquí más concentrado, ¿vale? Aquí fuera, cargas positivas. Aquí fuera, cargas negativas, ¿vale? Venga, el potasio. El potasio tenderá a entrar o salir. Claro, por concentración, o sea, si dentro está concentrado y fuera, si dentro está muy concentrado y fuera poco, el potasio entrará o saldrá de la célula. Saldrá, ¿no? Porque fuera está más concentrado que dentro, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿vale? Por fuerza química sale. Y por fuerza eléctrica entra o sale. Por fuerza química, si eres positivo y dentro es negativo. Entra, aquí lo tenéis, ¿vale? Pero la realidad es que si yo sumo el potasio que sale por química y el que entra por eléctrica, de hecho, tiende a salir, ¿vale? Tiende a salir. Porque, digamos, la concentración es tan alta dentro que sale más por concentración de lo que puede entrar por eléctrico, ¿vale? Entonces, el total del potasio es para afuera. Para afuera, ¿vale? Sale más potasio del que entra, pero como está tan concentrado dentro, porque tiende a salir. Por mucho que le atraiga la negatividad de abajo, ¿vale? El sodio, venga, el sodio. Fuera muy concentrado, dentro muy poco. ¿Entra o sale por química? Si lo alto, entra. Y por eléctrico, ¿entra o sale? Entonces, fijaros, la flecha es enorme. Claro, es que va todo a favor. Y aquí empezaré, yo, si fuera alumno, me diría a mí, me estás tomando el pelo. Porque me estás diciendo que en condiciones normales, por fuerzas, entra mucho más sodio
de potasio que sale, ¿no? ¿Ve la flecha? Entonces, si entran más iones positivos de los que salen, ¿cómo tendría que ser el interior? ¿Negativo o positivo? Sí, positivo, pero no lo es. No lo es. Es negativo, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? O sea, si usando las fuerzas de difusión y eléctrica, hemos visto que entra más sodio, entra más sodio que puede ser que sale, ¿por qué el interior es negativo? ¿Qué falta en la ecuación? ¿Para entenderlo todo? No. Más simple que eso. Los iones para pasar que necesitan. Las puertas. Las puertas. La madre del cordero, el cloro es intermedio. El cloro no influye mucho, ¿vale? Digamos que el cloro entra y sale, pero su paso no influye en el potencial de membrana, ¿vale? Como pone aquí, ¿ves? Influye muy poquito, ¿vale? Lo he dicho antes, claro, el paso, ¿qué ocurre? Que es que en reposo, con la célula tranquila, hay muchísimos más canales pasivos para el potasio que para el sodio. Hay muchas más puertas abiertas siempre en reposo para el potasio, pero muchos más, que para el sodio. Entonces, claro, por fuerza electroquímica, el sodio tiene que entrar, pero es que no tiene puerta, o tiene muy poquita, no va a entrar, tiene el portero ahí, no va a entrar. En cambio, el potasio, aunque tiene menos entrada, por fuerza, sale más lentamente, pero tiene muchas más puertas, claro. En la realidad, es que aunque esas son las fuerzas, de verdad, esas son las fuerzas, pero claro, como el cloro no tiene apenas puertas pasivas que están abiertas todos los días, pues apenas va a entrar. Mientras que el potasio, aunque no salga mucho, pero como tiene un montón de puertas, sale que se las pela. Por eso es negativo, porque en realidad sale mucho más positivo de lo que entra. Pero no es por un tema de fuerza, que también, sino por un tema de puertas. Y al final eso es todo. Ya veréis que es igual por potencia de acción. Lo que importa no es tanto la condensación, que también, sino lo que se abre y lo que se cierra. Las puertas que intervienen en el proceso. Fijaros, de hecho, si lo queréis más sencillo, si yo químicamente, eso se hace, bloqueara todos los canales de sodio y solo dejara lo de potasio, o sea, que solo el potasio interviniera en la ecuación del potencial de membrana, el de la célula, sería menos 80. Muy parecido al de reposo con todo abierto. Fijaros. Por eso el potasio, de hecho, frase de examen, el potasio es el que se encarga de mantener el potencial de reposo de la neurona. Frase de examen, te lo dejo, para posteridad. Sí, cation positivo, anión negativo, muy bien. ¿Vale? Los iones negativos, no os preocupéis, no intervienen apenas. Están ahí, porque de hecho es que no muchos pasan y el cloro es indiferente. ¿Vale? ¿Bien? Todo es, sí, lo repito. El potasio es el ion, cation, si os queréis más fino, encargado de mantener el potencial de reposo de la célula nerviosa a menos 60 milivoltios. ¿Vale? ¿Bien? Venga, seguimos. ¿Vale? El potasio, es que se encarga de mantener esto. Claro, después, entendéis, si siempre sale potasio y siempre sale sodio, al final también hace falta que otros mecanismos vayan regulando, ¿no? Que lo que salga después vaya entrando, ¿no? Como que vayan manteniendo siempre las concentraciones. Para eso están las ATPas, las bombas de sodio de potasio, las ATPas de sodio de potasio, ¿vale? Estas ATPas lo que hacen es que mantienen, o sea, cuando sale mucho potasio, lo va a meter para mantener las concentraciones, para que pueda seguir saliendo después. O sea, las ATPas lo que hace es que gasta energía, gasta ATP. ATP es como la moneda de energía, la moneda de gasto. Gasta ATP para poder, volver para mantener estables las concentraciones dentro y fuera, para que el flujo no se pare. ¿Vale? Va a gastar energía en contra del gradiente, en contra de la fuerza que le pide, y metiendo los iones dentro y fuera. ¿Vale? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Sí? Pues venga, potencial de acción. Claro, hasta ahora está todo este rollo que he soltado.
simplemente era para explicaros cómo se mantiene, cómo conseguimos que la zona nerviosa tenga un potencial de membrana, esté cargada eléctricamente. Como habéis visto, el potasio es el encargado de hacerlo, ¿vale? Por su flujo hacia afuera, ¿vale? Pero claro, este potencial, esto es solo la herramienta. El que tenga carga eléctrica en el potencial de membrana de la célula nerviosa es la herramienta para poder integrar información eléctrica, para poder ella despolarizarse o hiperpolarizarse, para poder utilizar la electricidad como sistema de ¿cómo explicaros? Para el sistema de integrar información. Eso es, ¿vale? Bien, lo he dicho, el pensamiento interno que ya usa para, ¿vale? Entonces, claro, el potasio se encarga de mantener eso, tal cual. Eso es, muy bien, tal cual. ¿Vale? Entonces, el potencial de acción es lo que usa la célula para, es el inicio que usa la célula para comunicar su mensaje. Y después de potencial de acción viene el neurotransmisor, la parte química, ¿vale? Vale, lo dicho, las neuronas son células excitables, recordáis, ¿no? Porque son capaces de cambiar su potencial de membrana. O sea, son capaces de hiperpolarizarse, hacerlo más negativo, o de despolarizarse, hacerlo más positivo, ¿vale? Bien, el potencial de acción es un cambio brusco despolarizante, o sea, una subida, ¿vale? De potencial de membrana, hacia más positivo, y la parte de arriba, y cuando llega a un punto, baja, ¿vale? Se va otra vez hiperpolarizando hasta que, y de hecho, hasta que recupera otra vez el nivel umbral y un poquito más abajo. ¿Vale? Quiere decir, el potencial de acción, ¿vale? Es un cambio brusco, mejor dicho, repito, quería hacerlo primero, lo rebobino porque creo que es mejor de esta forma. Mira, el potencial de acción es un cambio brusco, rápido, del voltaje de la membrana, mejor así, ¿no? Un cambio brusco. Y tiene dos fases, es mejor. Una fase ascendente, que es despolarizante, como podéis ver, hacemos más positivo el potencial de membrana, y una fase descendente, que es una fase hiperpolarizante, ¿vale? Porque lo va haciendo otra vez más negativo. De hecho, esto azul es el potencial de reposo, es de menos 60, y es tan hiperpolarizante que incluso, digamos, llega a estar incluso por debajo de su potencial de reposo, y después ya se recupera, ¿vale? O sea, es una subida rápida, una despolarización rápida, ¿vale? Una subida rápida hacer muy positivo, o sea, pasa de menos 60 a más 55, fijaros, una burrada, o sea, de un cambio muy brusco de potencial, despolarizante, llega al pico y después una fase descendente donde otra vez se va hiperpolarizando, sobrepasa su potencial de reposo y lo baja un poquito más, hasta menos 80. Y después de la verdad se recupera, ¿vale? Eso es como un piquito, es como un pulso, ¿vale? Como comprenderéis, en las subidas y bajadas están implicados iones, obviamente, ¿no? Y están implicados canales, obviamente las puertas. Y aquí está la madre del cordero, entended esto. Pero vamos a partir de la base, ¿vale? Tengo a una célula en reposo, tranquila, reposo, tranquilamente. Y está a menos 60 milivoltios, tranquilamente. Y ahora le llega una señal que la excita. Cuando hablo de excitar en célula nerviosa, es sinónimo de excitar, quiere decir despolarizar, porque la estoy activando, ¿no? Inhibir es hiperpolarizar, la gama negativa, ¿vale? O sea, excitar es positivo, ¿vale? La excito. Entonces, esa señal la excita y empieza a subir, a despolarizar su potencial de membrana, ¿vale? A poquito a poco, de menos 60, ¿vale? Cuando llega a menos 55 milivoltios, o sea, solo les polarizo 5 milivoltios, ¡pam! Se desencadena la potenciación. Y empieza a subir, empieza la fase ascendente, muy rápido, ¿ves? Muy rápido. Hasta llegar a más 50. Aquí se para la despolarización y empieza ahora a hiperpolarizarse. ¿Ves? A bajar otra vez el potencial de membrana. Hasta que llega a su nivel umbral, incluso un poquito más negativo. Diréis, ¿vale? Sube rápido, o sea, la están llamando, la están tocando y se empieza a excitar, ¿no? Se empieza a despolarizar. Y cuando llega a menos 55 milivoltios, ¡pam! Se desencadena y sube rápido. Empieza a hacer muy positivo, hasta más 50 más o menos.
más 50, fijaros, una burrada. Aquí se para y empieza otra vez a recuperar, a hiperpolarizarse, a recuperar, bajando su potencial de membrana. Y no solo lo recupera, sino que lo sobrepasa y se hace aún más negativa, se hiperpolariza hasta menos 80. Y después ya, otra vez vuelve a reposo. Aquí está implicado iones. Estará claro, pero pensad, ¿qué ion creéis que está implicado en la fase de subida? ¿Cuál? Sodio de potasio. Teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida. El sodio. ¿Recordáis que el sodio entraba muy masivamente? ¿Recordáis eso? ¿Qué ocurre? Súper curioso. Solo tranquila, ¿vale? Menos 60 milivoltios. Y la están tocando, empiezan a excitar. Y se empieza a subir su potencia de membrana. Y llega a menos 55 milivoltios. Umbral de excitación. Todo o nada. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se abren canales de sodio dependiente de voltaje. Las puertas con llave. Llega, ¡pum! Y empieza a entrar sodio a mansalva. El sodio es positivo, ¿no? Claro, entra positivo y me hago positivo. Y más entra a mansalva, o sea, a raudales. Y cuando llega a más 50 milivoltios, estos canales que estaban abiertos se bloquean. No se cierran, se bloquean, o sea, se cierran y le echo el candado. Y se abren aquí, justo cuando va a llegar al final de esta fase ascendente, se abren canales de potasio dependiente de voltaje, que se abren más o menos a más 50 milivoltios. Claro, fijaros, el sodio ya lo he cerrado, le echo el candado, o sea, no está cerrado, está inactivado, ¿eh? O sea, cerrado y con candado. Y tengo abierto canales de potasio. Claro, ¿a qué empieza a ocurrir? Empieza a salir potasio mansalva. ¿Qué hace la célula? Se empieza a hacer más negativa, ¿no? ¿Sí o no? Y empieza a bajar. Pero claro, cuando llego al umbral, al potencial de reposo otra vez, estos canales de potasios activos siguen abiertos. Como siguen abiertos, sigue de potasio, entonces me hago más negativo. Llego a menos 80. Y en este menos 80, en esta curvita de abajo, es cuando el canal de sodio que estaba inactivado está otra vez cerrado. O sea, le quito el candado, ¿vale? O sea, quiere decir que en esta fase de abajo, como los canales de sodio dependen de voltaje y ya están otra vez activos, pero cerrados, se pueden reabrir, ¿no? ¿Sí o no? Pero mientras que durante toda esta fase descendente están los canales de sodio cerrados y con candado. Aquí se podía reabrir ni de coña. Están con el candado echado. ¿Entendéis eso? Entonces, frase de examen. La repito, vale, si no llego. El ion, el responsable de la fase ascendente de potenciación, que es la fase despolarizadora, es la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje, que se bloquean a más 50 milivoltios. Y aquí se bloquean los de sodio y se abren canales de potasio dependiente de voltaje, activos también, por supuesto. Y empieza a salir potasio y son responsables de la fase descendente. Y lo que ocurre es que cuando llega al umbral siguen abiertos. Por eso cuando llegan a reposo siguen abiertos. Y por eso tenemos esta curvita de aquí abajo, a que llega hasta menos 80. Y en esta curvita de abajo, donde llega a menos 80 potencial de membrana, es donde se desbloquean los canales de sodio de 20 voltaje. O sea, aquí otra vez se podrían abrir si hubiera otra señal de excitación. ¿Entendéis eso? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Bueno, esto es ya, lo que he explicado son estas frases. Aquí tenéis como lo que he dicho aquí he hablado, aquí está por escrito, ¿vale? No os preocupéis. Venga, está claro. La cuestión es que una zona nerviosa puede emitir tanto potencial de acción como veces que se le excita, ¿no? Como veces que se le llama, se le activa. Pero tiene una limitación física. La limitación física es cuando están bloqueados los canales de sodio. O sea, toda la fase descendente que están bloqueados, o sea, cerrados con la llave, ahí es imposible que se haga un potencial de acción, porque los responsables están cerrados, están con el candado echado. O sea, este periodo, que es básicamente lo que dura la fase descendente, en los cuales los canales de sodio y de voltaje están cerrados y bloqueados, se llama periodo refractario absoluto. Es el intervalo en el cual es imposible
que se genere un puente de sedación nuevo. Porque por mucho que yo solo la cite, es que están cerrados los canales. Es que, es más, cerrados con el candadito echado. Es que es imposible. ¿Vale? En cambio, en la curvita de abajo, ¿vale? Aquí, en esta curvita de abajo, donde ya se desbloquean los canales de sodio de voltaje, aquí yo podía otra vez producir potenciación. Lo que pasa es que, claro, en vez de menos 60, parto de menos 80, parto de más abajo. Tengo que hacerlo activarla más, pero es posible. Este periodo en el cual es más difícil, pero es posible producir un puente de sedación, se llama periodo refractario relativo. Porque, claro, es más difícil, porque, claro, en vez de menos 60, parto de menos 80. Pero bueno, es más difícil, pero no es imposible. Simplemente tengo que darle una señal más, menearla más, darle una señal más excitante, más activadora. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Entonces, periodo refractario absoluto es el periodo en el cual es imposible que se genere un potencial de acción. Imposible. ¿Por qué? Porque esto es la fase descendente, porque es donde están bloqueados, no cerrados, bloqueados, bloqueados los canales de sodio de voltaje. Imposible. El periodo refractario relativo es posible que se genere un potencial de acción, que es esta de abajo, esta curvita, porque aquí los canales de sodio vuelven a estar cerrados, no inactivos, cerrados. Pero claro, parto de más abajo, parto de más negatividad. Entonces tengo que darle una señal más fuerte. Esto está pensado para que si una célula tenga que emitir dos potenciaciones muy cercanos, que sea porque sea importante, o sea, que le tengan que esforzar mucho. Eso le da como importancia al mensaje, ¿no? Porque manda como dos ráfagas muy seguidas. Porque es que ha tenido que superar el refractario absoluto, el refractario relativo, para que pueda mandar una segunda señal, ¿vale? Es un código de importancia, por así decirlo, ¿vale? ¿Veis bien? Uy, vuestras caras me asustan. Mira, pues si os parece bien, mira, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque ya lo que queda, ya esto es más difícil, creedme. Ya queda nada más que la parte química, un punto de la propagación, que es cómo se va transmitiendo esto. La semana que viene, en media hora, no más, se da lo químico. No me creedme, porque es la parte de neurotransmisores, la farma, que es más llevadera. Esto es la parte más sesuda, os lo prometo. De hecho, os dais cuenta, la parte más sesuda. ¿Vale? Aún así, la semana que viene, como además de clase, acaba el tema 7, va a haber dudas y tal y cual. Si Benjamín, ¿puedes repetir otra vez las narices esas de este periodo refractario? Yo os repito, ¿vale? ¿Os parece bien? Lo dejamos aquí, justo aquí. Es que no quiero avanzar más porque ya lo que queda ya es esto y ya lo químico. Y quiero hacerlo aquí. No quiero avanzar mucho más, ¿vale? Y además porque mejor que tengo que explicar ya la práctica, claro. ¿Vale? Bueno, no os preocupéis, ¿vale? Yo sé que esto es muy sesudo y a veces un poco perverso. Pero mi explicación yo intento hacerlo lo más, lo más teleñeco posible para que ayudaros a también muchas veces a usar mi gesticulación. Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Habéis estado ahora para... Sí. O sea, os prometo que la semana que viene, primera media hora, acabo el tema 7, justo después hago un examen, haré como 10 minutos de examen y después ya dudas que tengáis, ¿vale? No hay problema por eso, no os preocupéis. Venga, lo dicho, bueno, fijación, venga. Vamos, si quiero, si os parece bien, para que quede todo grabado, para que como se ven a las 8, estos cortes es muy buena, sobre todo los que estáis en casa online, os voy a explicar de seguido yo cómo hacer la fijación, desde adquirir los encéfalos hasta tenerlos fijaditos, y después entramos en dudas, ¿vale? Tanto aquí en casa como en clase, ¿vale? Así, lo hago de seguido, queda todo grabado por mí, perfecto, más o menos perfecto, intento hacerlo perfecto, ¿vale? Y después ya me preguntáis. Intentaré de todas formas esta semana subiros al foro, en el propio mensaje del foro donde os aviso de la explicación, una presentación, un pequeño tal, con lo que hoy día en clase, un resumen, ¿vale? Tenéis que poner por escrito, ¿vale? Para que tengáis como los pasos, es muy sencillo, no os preocupéis. Venga, empezamos. Al final me enrollo, no me llega el tiempo, me estreso, esto se acaba, nos echan a todos, pero queremos más. Sí, esta explicación es exclusivamente empezamos ya, exclusivamente para aquellas personas que tengan la intención de, en el segundo cuatrimestre, en febrero, realizar la práctica 3, la tercera práctica, la del cerebro del cordero, ¿vale? Si alguien no quiere hacerla, o no quiere, no le interese, no tiene por qué hacer esto, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sea online o presencial, como queráis, seguimos con la dinámica, ¿vale? Tenéis que tener preparados para la práctica al menos 2 encéfalos. Mejor de cordero, porque son más grandecitos, tienen más tal.
Pero como sé, por experiencia además, que no son fáciles de conseguir, también valen de cerdo. De cerdo los venden en el Mercadona, aquí no tengo ningún tipo de merchandising, ¿eh? O también en el Alcampo. En el Alcampo, ¿vale? Yo al menos los encuentro en el Mercadona. Lo ideal es de cordero. Para eso tenéis que ir a la carnicería de vuestro barrio de confianza y os lo traen con el tiempo. Mira, necesito 2 o 3 encéfalos de cordero. Y el carnicero, si es buena gente y se porta, pues él mismo él compra las cabezas del cordero y os los trae. Explicándolo hasta el día. Claro, con tiempo. Sí, por supuesto, la fijación completa es para tenerla hecha, para dar una idea. Bueno, lo puedo decir. Lo puedo decir aquí con tiempo, vamos, no hay problema. Para tenerla hecha el 21 de febrero. Porque el 14 es el primer día de práctica, pero el 14 es explicación, otra vez. Entonces no hace falta. Entonces para el 21, o sea, tenéis. Vamos. La fijación en sí se hace en 2 semanas, la fijación. O sea que tenéis tiempo. Lo hacemos hoy, para que tengáis tiempo de sobra para adquirir los cerebros, hacer que si falláis, podéis repetir, ¿vale? Entonces, eso, para el 21. Para el 21 porque es el primer día que haremos, porque el primer día es explicación. En principio es así, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Hombre, si tenéis antes mejor, porque de hecho, esto cuando antes mejor, ¿eh? No os durmáis, ¿vale? Porque puede fallar o puede salir mal, entonces mejor hacerlo prontito, ¿vale? No, 2, al menos 2 encéfalos. Digo al menos porque es lo que vais a usar. Si fijáis 3 mejor, porque si tenéis siempre tenéis una para la recámara, ¿vale? Entonces, primer paso, aquí los encéfalos. Mejor de cordero, pero el de cordero no lo vais a encontrar en grandes superficies, por así decirlo, y tenéis que encargar la carnicería. Yo los míos los estoy gestionando y a ver si me los traen, ¿vale? Si no, siempre tengo el de cerdo. Yo tengo una maqueta de cerebro, ¿puedo traerla o no? Sí, también, pero al final, pero la maqueta y es como un extra, pero lo que es por narices es el encéfalo, ¿vale? El tejido, ¿vale? Eso, el cerebro en vivo. Eso, bueno, en vivo no, ya en fijado. En fijado. Sí. ¿Vale? Entonces, pero la maqueta es muy bien, la maqueta ayuda mucho, lo vas a ver. Si la traes maravilloso, porque ayuda un montón. Lo compré, pero todavía no lo hice tanto. Pues mira, pues te la traes en casa y yo te digo cómo se usa. Pues te la traes y yo te ayudo, ¿vale? Pero no tiene nombre, nada, sin nombre. Pues esto yo te ayudo, esa es mi función. Te digo cómo usarla. Entonces, cordero maravilloso, no a ver si lo consigo, si no, de cerdo. En el mercado los hay, siempre los hay, los hay con bastante tal, no son, pues, además cerebros enteros, no valen partidos. Pero son chiquitos. Sí, por eso que el mejor es cordero. Si no, para la práctica vale cerdo, no pasa nada, que yo he pasado usé cerdo y funcionó, ¿vale? Y en el campo también suelen vender bandejitas con 12 salas, 2 cerebritos enteros de cerdo, ¿vale? Entonces, Perdón, eso no se chupea. a eso voy. Claro, pasa la fijación, venga. La siguiente en práctica empezaría, si no recuerdo mal, es que no lo tengo en la cabeza, el 14 de febrero, ¿vale? En la semana después de los exámenes, de todos los exámenes, ¿vale? Creo que el 14 de febrero, ¿vale? 14, de nada. Entonces, primero, adquirirlo. Segundo, hacer la fijación, ¿vale? Para la fijación hace falta guantes, para vosotros, no pasa nada, pero guantes por seguridad y mascarilla si sois aprensivos al olor. Solo si no, ¿eh? Pues huele un poquito, ¿vale? Pues mira, una cosa menos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, materiales, cerebros, por supuesto, alcohol de curar, el alcohol de 96, el etílico, el que compré en la farmacia, ¿vale? Y agua. Y bueno, hay recipientes para hacer las cositas, ¿vale? Y materiales, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Os voy a explicar, en el chat, no preguntéis mucho más, porque prefiero hacerlo todo el tirón, ¿vale? Y ahora respondo, ¿vale? O sea, os pregunto si queréis, pero voy a responder al final, ¿vale? Para acabar con la explicación antes de cortar la clase. Compré los cerebros, ¿vale? 2 cerebros. Los compráis de cerdo o de cordero. Primer paso, lavarlos. Y para lavarlos, cuidado que eso es blandiblue. O sea, eso se descompone. Eso tú lo miras y se descompone. Lo que hago yo, con los guantes puestos, cojo el cerebrito, con mucho delicadeza me lo vuelco en la palma de la mano, aquí. Y lleno el lavabo, o el lavadero, o el fregadero, o un barreño con agua, o un cubo, lo que os dé la gana, lleno de agua. Y lo sumerjo un poquito, lo saco. Lo sumerjo, agua de grifo, no pasa nada, agua de grifo, agua de grifo, no compréis agua de grifo, vale. Sumerjo varias veces, hasta que veáis que suelta la sangrecita, ¿vale? Una vez que lo tengo lavado, el encéfalo, lo puedo meter en un recipiente con la solución fijadora, que es lo que tenéis que preparar a priori.
Solución fijadora va a ser alcohol etílico de curar al 70%. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Cojo alcohol de curar, es de 96, ¿vale? Y por cada 3 partes de alcohol, echo 1 de agua. Como queráis. Que cogéis un vasito de ese tamañito, pues 3 vasitos de alcohol y el cuarto de agua. Así sale. Es aprox, no va a ser 70, va a ser 60 y algo, pero no hace falta que sea ahí, no hace falta hacerlo bien, ¿vale? Con que quede, ¿vale? Por cada 3, repito, por cada 3 partes de alcohol, 1 de agua. La misma medida que uséis para el alcohol, por la cuarta de agua, ¿vale? 3 vasitos de alcohol y el cuarto de agua. En un recipiente, lo ideal, lo que yo voy a hacer de cristal hermético, esto está hermético, que será en clac. Cuanto más hermético, mejor. ¿Os digo por qué? Porque el alcohol se evapora. Entonces, si es hermético, se evapora muchísimo menos. Y os va a evitar tener que sacaros por 3 rellenando, ¿vale? Entonces, un recipiente de cristal donde los dos encéfalos entren bien, sin que bamboleen mucho, que floten. Son perfectos, si flotan perfecto, porque así no se machacan. Se flotan y quedan ahí tranquilitos, lo dejas hacer. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Por supuesto, antes de lavar, tenéis ya desde preparado el recipiente de cristal hermético con el alcohol lleno, ¿vale? Yo lo que hago, pero también es mi opinión, lo que hago, yo cojo una botella de agua vacía y ahí voy echando. Yo hago mejor, ¿no? Pero yo voy así como si fuera vosotros, ¿vale? Sin tener instrumental ni nada, ¿vale? Cojo una botella de agua, Lanjarón, venga, más marca, Lanjarón, 3,5 litros. Y ahora empiezo a echarle 3 vasos de alcohol, 1 de agua. 3 de alcohol, 1 de agua. Hasta que lo voy llenando. La agito bien, listo, ¿vale? Alcohol al 70 es muy fácil. Por cada 3 partes de alcohol del 96, que compré en la farmacia, 1 de agua. Y voy haciéndolo. 3 de alcohol, 1 de agua. 3 de alcohol, 1 de agua. Y así voy llenando la botella. Cuando esté llena, o jamás se llena, paráis, agitáis, solución fijadora. Perfecto. Cogéis vuestro recipiente de cristal. Cuidado, si tenéis de plástico no pasa nada. Hay de cristal cierran mejor. Hay unos también en el mercado, otra vez es una marca, que son de rosca, ¿los conocéis? Son redonditos. Hay que bien uno de hecho, el de cerdo cae bien en uno pequeño de rosca. Que cierre bien, ¿vale? El cristal es mejor porque es que cierras. Entonces, cogéis vuestro recipiente de cristal, lo llenáis más o menos a la mitad de solución fijadora y cuando tenéis lavaditos los 2 cerebritos, los pasáis ahí. Que no están recubiertos, que no están enteros recubiertos, le echáis más hasta que estés. O sea, lo ideal es que por lo menos por encima de los encéfalos haya un dedito de alcohol, ¿vale? Para que no se seque, ¿vale? Cerráis y ahí una semana. Lo ideal es que esté a oscuros, que no le dé el sol, básicamente. Hombre, si lo metéis en la nevera mejor, pero no es obligatorio, ¿eh? Yo sé que da mucho asco, no hace falta. Porque si metéis en un armario a oscuras, maravilloso. Lo que no puede dar el sol no, porque se pone verde. Entonces, una semana ahí, tranquilo, sin tocarlo, ¿eh? Lo miráis, que no se evapore, ¿no? A la semana, que eso está ya, que ya vais a ver que se pone ya blanquito, porque y un poco, que ya está bien. Cogéis, le retiráis gran parte, no toda, gran parte, volcándola un poquito, de la solución fijadora al váter. No tiréis, no tiráis, bate mejor. Y rellenáis otra vez con solución fijadora nueva. Porque esta semana primera es para que el cerebro suelte más sangre, ¿no? Para que como que se limpie mejor. Sí, se da un poquito de asco, pero pues, se limpie mejor. Después, después de la semanita, sin tocarlo, más que revisando que no se quede por fuera, rellenáis otra vez. Os voy a cerrar y así ya hasta la práctica. Ya está, no hace falta más. Sencillo, ¿eh? Vigilarlo. O sea, si está bien cerrado hermético, va a evaporar muy poquito. Entonces igual no hace falta tocarlo más. Aún así, vigilarlo. Porque no esté bien cerrado, evapora. ¿Qué evapora? Va rellenando para que siempre estén cubiertos. Es que lo que no esté cubierto se pudre, muchos compañeros. Se pudre. Eso no vale. ¿Vale? Bien, no es difícil. O sea, repito. Sí, pero eso tiene que ser necesario o puedo comprar, por ejemplo, el día de la práctica en Mercadona temprano. No. O sea, como puedes ver, la fijación mínimo son 2-3 semanas. ¿Fijación en qué sentido? Que ya no tiene que estar nada de sangre, absolutamente No. nada. Repito. Después, o sea, el cerebro, una vez lavadito, una semana en alcohol. Una semana en alcohol.
para que se fije, la fijación, no lo he explicado, es para que se endurezca. La fijación es para que el cerebro se endurezca y sea manipulable y también para que no se pudra. Entonces, una semana en alcohol. Y después, cuando veréis que el líquido se va a poner turbio, pues normal. Se va a poner incluso color turbio, un agua turbio, ¿vale? A la semana, es normal, y soltará cositas, es normal. Elimináis gran parte de esa solución fijadora sucia a la semana y rellenáis otra vez con limpia hasta que cubra entero, ¿vale? Y eso ya lo cerráis y ya hasta la práctica, ¿vale? Y ya está. Por supuesto, yo siempre os doy la opción de que si queréis, tenéis dudas, por supuesto, correo, Benjamín, ¿no? Tal, o me mandáis fotitos. Benjamín, mira mi cerebro, ¿cómo están? Me mandáis fotitos, me lo mandáis por correo y yo lo veo y digo, pues mira, pues le falta fijación, o cúbrelo más, uy, creo que está más chacaete, ¿no? Yo os voy dudando. Entonces, os recomiendo el ideal cuanto antes mejor. O sea, quiero decir, o sea, que no, el cerebro puede estar años. O sea, un cerebro fijado, o sea, en la segunda solución fijadora, cuando hagáis a la semana el cambio, se puede estar meses, no pasa nada. O sea, si os pasáis de tiempo, o sea, que si lo hacéis hoy y dentro de 2 semanas le cambiáis y ya se pega 3 semanas en fijación, no pasa nada. ¿Vale? Lo que tenéis que entender que como mínimo 2 semanas antes de la práctica tenéis que empezar, como mínimo. O sea, si el 21 de febrero hace falta, pues 2 semanas antes, mínimo. Pero si lo hacéis mañana, mejor. Cuanto antes, mejor, ¿vale? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una respuesta después de una semana. Sí. Ya, ¿a la semana se le quita el líquido? No, ya se queda dentro de su del... No. A la semana, o sea, a la semana se recambia. Se recambia. O sea, tú le retiras el fijador viejo que estará manchado y sucio, estará turbio, y rellenas con un fijador nuevo. ¿Y al final de la segunda semana? No, ya está. Eso ya no tocas más. Ya se queda con el segundo, ¿no? Ahí está, eso es. Ya se queda con el segundo fijador. Con el segundo cambio se queda ya. Simplemente vigilarlo de que se evapora, que los cerebros nunca queden expuestos, que siempre estén todos sumergidos. ¿Vale? Aún así, si tenéis dudas, sí, por supuesto, si encontráis alcohol de 70 ya comprado, ya hecho, eso que ahorráis. Por supuesto, eso es más barato si lo hacéis vosotros, no por otra cosa, ¿vale? El agua de grifo, para todo, o sea, tanto para el lavado como para hacer la solución fijadora, ¿eh? No pasa nada. No va a pasar nada, porque esto es un cerebro para que esté fijado durito para prácticas, a nivel académico. Sí, es muy bien puesto en el chat. En agua fría mejor, porque en agua fría suelta más sangre. Y también la fijación va mejor. Pero lo mismo, ahora es fácil conseguir agua fría, es tan fácil como abrir el grifo. ¿Vale? Se blanquea mejor, sí. O sea, muy buena apreciación en el chat. Agua caliente no, o sea, no use agua de termo, que eso lo cargáis. Tanto la fijación como el lavado, ¿vale? Agua de grifo normal, pues agua de grifo, está fría. ¿Vale? Y entonces, perdón, hay que sí. traerse aquí el cerebrito. Sí. El cerebrito el 21. El 21, ¿vale? Y yo ya he explicado, así el 14, yo explicaré ya todo el proceso, como siempre, ¿no? Es mi introducción teórica, ¿vale? Pero solamente el cerebrito, traemos cuchillo o algo. No, el centro asociado os dará el material para aquí en clase hacer la práctica. El cuchillo. Ya está. Vosotros, el cerebro y gana de estudiar. ¿Vale? Un litro, no. No he dicho volumen, no he dicho un litro, porque. Individual, claro, porque no podéis interactuar, claro, tenéis que hacerlo cada uno en su banco, ¿vale? Sí, se puede hacer online. No he dicho 1 litro, ni 2, ni 3, porque lo que tenéis que realizar con tanto volumen de fijador como os haga falta, ¿vale? Como lo que haga falta. Sí, claro, lo suyo, o sea, yo os recomiendo que lo hagáis ya, o esta semanita, porque si sale mal, tenéis margen para hacer otro. Y por supuesto hacer más de 2, ¿vale? Yo sé que esto es un gasto, que es un rollo, tal y cual, pero es lo único que se os pide equipo docente, que tengáis esto de fijación. De hecho, antes que se me olvide, la fijación, el cómo hacer la fijación va en el diario, ¿vale? Forma parte de la práctica. Claro, en el diario tenéis que recoger los pasos que hacéis, ¿vale? Sí, me acuerdo ahora. No, el día de hoy no cuenta, ¿vale? Solo lo que hacéis en casa. El 21 empezaría a trabajar con los cerebros, pero lo explicaré el día 14, no delante, el día 14 lo explico, ¿vale? No os preocupéis. Sí, es que respondo estoy contigo. Ellos le van a cortar ya. En casa necesitaréis mínimo un papel para poner en la mesa y un cuchillo grande para hacer el corte.
pero eso también lo explicaré el 14, en serio, no os preocupéis que el 14 explica todo. Esto es para que podáis tener cero fijado, ¿vale? Venga. Entonces, en el centro asociado van a traer todo el material. En casa hará falta que tengáis un cuchillo grande para cortar los encéfalos y papel, pero eso lo explicaré, el 14 lo explico otra vez, ¿vale? El 14 eso no es urgente, ¿vale? El 14 lo explico. No, puede ser el plástico recipiente, pero mejor de cristal, ¿vale? Va mejor todo. Pero es un gasto. Si lo hacéis de plástico también vale bien, que yo me lo he hecho con unos años de plástico para coger todo. ¿Vale? Venga. 2 ceros mínimo. Si hacéis más, mejor. Sí, los ceros los ceros hay que fijarlo en alcohol. Quiero decir, primero los laváis con agua y después, como he dicho antes, lo sumergís en la solución fijadora de alcohol al 30%, ¿vale? Lo he explicado, ¿vale? Una semana así y después, hoy no pasa lista, ¿vale? No es obligatorio. Sí, la práctica individual. Venga, más preguntitas. Venga, antes que nos echen. Venga, pues voy a parar la grabación, ¿vale? Vale.